Dios le bendiga a mis hermanos, mi nombre es César García, me acompaña mi esposa Carolina García y pertenecemos al ministerio Caminando en el Espíritu y hoy día estamos uniendo esfuerzos con el ministerio ELAI. Así que para mí es un privilegio estar en este momento enfrente de ustedes. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, mi nombre es Carolina García. El primer video que ustedes vieron pues me ha servido de mucha bendición a mí para estos últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Me ha impactado porque son palabras que muchas veces no quieren tocar personas dentro de la iglesia, que es lo que es la santidad. Y la santidad es muy importante para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Sin santidad, dice la palabra de Dios, no veremos la presencia del Señor. Espero que sigan disfrutando de la próxima parte que viene ahora. Así que disfrutemos en esta hora de la segunda parte de la santidad y pónganle mucha atención porque ahora vamos a tratar la aplicación de la santidad en nuestra vida. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Bueno, ahora sí, como yo dije, vamos a entrar al plato fuerte. ¿Por qué al plato fuerte? Porque ahora vamos a vivir lo que es la santidad actualmente. Pero para hablar la santidad actualmente no podemos evadir lo que es la iglesia primitiva. Prácticamente lo que es el movimiento como iglesia sale de ahí, sí. Y principalmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor ejemplo de santidad que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos en un contexto histórico. Nos dimos cuenta que la santidad ritual era algo primordial en lo que era el Viejo Testamento. Y tocaba todo, incluyendo los utensilios. No pudimos hablar del templo de Salomón, que había sido bien interesante hablar de ello. Me volaron esa parte, el hermano Eddie me la debe. Pero sí, en el templo de Salomón, sí había una consagración en todo lo que forjó y formó ese templo, que nace en el corazón de David. Ojo, no fue que Dios le pidió a David. Dice que David se sienta, vamos a decirlo así, y pensando, yo tengo una casa, ¿cómo que Jehová no tiene su casa? Sí. Me gusta siempre hacer reseña de eso, porque nunca a Dios tenía necesidad, ni Dios, y Dios en toda su sabiduría sabía que no cabía en una casa. Pero David, y Dios le agradó eso, sale eso y dice, yo tengo mi casa, ¿cómo que mi Dios no tiene mi casa? Y decide construir una casa de Dios, lo cual no pudo. Miren lo celoso que Dios. Un repasito con esto. Le digo, no, está bien, lo que tú estás pensando hacerme para mí está bueno, me gusta, me agrada. Un corazón agradecido, un corazón que me ama, definitivamente. Pero tus manos, si toda la obra que tú has hecho, hay cierta obra que tú te la has ensuciado de sangre, pero de una manera brutal. Por lo cual, no quiero que tú, oye lo celoso que es Dios, cuando se refiere hasta para un vaso. Dice, no quiero que tú me la construyas. Tú no la vas a construir. Pero como fue de ti que salió, tu descendencia, un hijo tuyo sí lo va a hacer. Entonces viene Salomón y cumple con el deseo que su padre David tenía en su corazón y comienza a colectar todo. Y todo fue exclusivo para Dios, dedicado para Dios, limpiado para Dios y usado solamente para Dios. Pero a través del tiempo vienen los problemas que pasaron, destruyen el templo de Salomón. Pasa el tiempo, hemos tocado el tema de la santidad a través del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a entrar a lo que es la iglesia primitiva. Ahora vamos a entrar a lo que es el comienzo del Nuevo Testamento, donde se divide la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Amén. Amén. Una santidad que podemos decir que era ritual prácticamente su totalidad en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver una santidad no ritual. Ya no es ritual, ya no es un templo hecho de manos de hombre, sino viene siendo el templo que viene siendo nosotros mismos del Espíritu Santo. Pero cuando Jesucristo aparece en escena, no era que el pueblo en el Nuevo Testamento había aprendido de los errores del Antiguo. No era, habían aprendido de los errores y de las virtudes, porque no todo fue error en el Antiguo Testamento. Por eso citamos a un José. Le corrió, no quiso caer en pecado. Sí se mantuvo en santidad. A un Isaías, a un Jeremías, ¿a cuántos más? A un Eliseo, a un Elías, a los profetas. No fueron hombres que fueron seducidos y cayeron, no.
fueron hombres que corrieron al pecado, que mantuvieron una vida de santidad, su posición. Cada hombre de Dios en el Antiguo Testamento, aun aquellos que cayeron, porque vamos a mencionar a David. David cayó, sí, pero ¿qué hacía David? ¿Se purificó David? Sí, se purificaba. Se arrepentía de corazón. Venía a los pies de Cristo y admitía su error. Y se lavaba y no volvía a caminar por ese camino. Se cercioraba de no caer en el mismo juego del pecado. Pero entonces venimos al Nuevo Testamento y vemos que hasta cierto punto seguimos con la santidad ritual cuando Jesús aparece en la escena. Y eso trajo muchos problemas para manifestar o para aclarar lo que era verdaderamente la santidad. Yo creo que eso fue uno de los grandes choques que tuvo Jesús. Porque estaban los fariseos en el escenario, los saduceos y los escribas y toda esa cesta. Pero ahí está el templo, pero no el de Salomón, sino el que construyó Herodes. Es decir, lo reedificaron. Sí. Entonces, como reedificaron el templo, es decir, lo hicieron de nuevo, lo construyeron, siguieron los ritos, incluyendo una santidad ritual, que era lo que ellos hacían. Ahora, hablemos un poco de cómo se manejaba la santidad ritual en el Nuevo Testamento, porque aunque los fariseos hacían una santidad ritual semejante al del antiguo, no era lo mismo. No. Porque Dios no estaba ahí. No era lo mismo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Hermana, ¿qué cierta diferencia usted ve como la santidad que manejaban los fariseos, los saduceos y aún los mismos escribas que estaban envueltos todos ahí en un puñado? Era un grupo de partido político. Ellos eran parte del partido político. Ellos eran de la élite, de la gente rica. Ellos pues estaban también en el templo. Estaban en el templo, servían en el templo. Pero entonces tenemos el problema que le exigían tanto también al pueblo. Que eran cosas que salían, que ellos mismos las cargas eran tan pesadas que ni ellos mismos las podían llevar. Sí. Un hipócrita. Ellos pervirtieron los caminos de Dios. ¿Por qué? Sí, no, específicamente como la sierva estaba hablando, era una santidad falsa, una santidad ligada con hipocresía. La santidad no se liga con ningún tipo de pecado, desecha el pecado. Ellos, como usted dijo, ponían carga sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar, cuando debería ser lo contrario. Ellos deberían de ser de ejemplo al pueblo para que el pueblo entonces llegara a lo que quería y aún mismo hacer. Jesús también los compara con sepulcros blanqueados. Sí, porque veía la podrición también que había dentro. ¿Qué hay dentro del sepulcro? Ay, podredumbre. Podredumbre, hay gusanos. Si tenía una apariencia de santidad, pero en realidad estaba lejos de ella. Sí. Entonces, hermano, ¿y usted qué otra? Cielo, apariencia de santidad. O sea, estamos hablando de personas que solamente se dirigían por lo que estaban viendo, ¿verdad? Y los vestidos largos y la vestimenta en ese tiempo se veían muy bien, varón. Y hasta cierto punto eso daba prestigio, ¿verdad? Porque también daba una ventaja política, era para las personas que les gustaban estar en autoridad, ¿verdad? Ser sacerdote, sumo sacerdote de ese tiempo, daba ese privilegio de poder estar en una posición donde las personas podían escuchar. Y ellos podían ejercer autoridad sobre el pueblo. Tomaron esto tan en serio, varón, que comenzaron a hacer un reguero de reglas, como usted dice, sierva, y comenzaron a inventarse cosas de hombre, comenzaban a ponerle al pueblo, no, porque ahora hay que hacer esto, y comenzaron a añadir y pervirtieron lo que es el camino santo del Señor. Y cayeron en lo que es la hipocresía, como usted dice, en una apariencia solamente. Y varón, mire, el pecado de la hipocresía es lo que se ve en la religiosidad. Cayeron en lo que es una religiosidad, en practicar cosas donde Dios no está, porque obviamente Dios no estaba ahí. Tuvieron a Jesús frente a frente, así, a Dios mismo manifestado enfrente de ellos, y no lo conocieron, no lo vieron. Estaban tan ocupados haciendo los rituales. Y eran los que encargados de manejar la palabra y de todo el Señor, era lo que más sabían, porque no había quien supiera más de la palabra que un fariseo. Bueno, imagínese usted que Pablo, mire Pablo, pero sin embargo tuvieron a Jesús y no lo conocieron, porque ellos pervirtieron eso. Y es interesante ver que eso es una de las desviaciones que podemos ver cuando una persona malinterpreta lo que es la santidad y no toma la santidad como debe de ser, una santidad conductual, una santidad moral de Dios, y lo toma solamente por los símbolos y por las vestimentas. Es decir, ellos estaban totalmente erróneos, aunque estaban practicando algo ritual. Practicaban los ritos, porque todavía practicaban los ritos. Jesús señala también algo que dice símbolo resonante.
Sí. Es decir, eran una persona que hablaban, pero por dentro no tenían nada, Vacío. por lo cual no podían aplicarla tampoco. Sí. Porque tú tienes que ser lleno por dentro, tú tienes que tener un conocimiento, como dijimos ahorita, y después aplicar ese conocimiento. Si tú no aplicas el conocimiento que tú tienes, de nada vale, es vacío. Si no sirve de nada, tú puedes saber quién es Dios, tú puedes, un joven rico, ya, para englobar, el joven rico sabía y hacía supuestamente ciertas cosas, pero cuando le digo todo ese conocimiento, te tienes que llevar a la obediencia, porque ya que tú haces todo eso, lo que Jesús pudo en pocas palabras decirle, tú eres un hombre obediente, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Como hombre supuestamente obediente que él era, no debió de afligirse, sino simplemente, bueno, si yo obedezco a Dios en toda la ley y todos los profetas, ¿qué me cuesta esto? No, con gusto, pero entonces se entristeció porque fue confrontado. Si tú no estás siendo obediente, tú estás llenando tu ego. Y era lo que estaba sucediendo con los fariseos y los saduceos en ese entonces. No respetaban el templo. No lo respetaban, ni siquiera eso, como tú dices, que tenían al frente, ni siquiera eso que ellos hablaban y decían y hablaban de la santidad, de la consagración, porque era una gente que exigía al pueblo consagrarse, exigía al pueblo limpiarse, exigía al pueblo cuidar. Imagínate, no todo el mundo entraba al templo. Si tú te manifestabas en contra, o ellos creían que tú ibas en contra de Dios, tú a ese templo no entrabas. Varón, pero mire, la degradación fue tan fuerte. Recordemos cuando Jesús le dijo a la persona, cuando Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos dicen, ellos no estaban divorciados, sí. Decían una cosa, pero lo que estaban practicando era completamente contrario. Una persona que vivían en una hipocresía, en una apariencia. Y eso se ve mucho hoy en día. El fruto. Sí. El texto bíblico No había dice fruto. que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces ellos no estaban viviendo en santidad, por lo cual no podían ver a Jesús. No. La misma Biblia lo decía, sí, no podían ver a Jesús porque no vivían una santidad en ellos. Estaban corrompidos. Estaban corrompidos de su simiente porque se ligaron con el gobierno, con la política. Y da pena, Edwin, y es bueno resaltar, por qué hay que tener cuidado con el lugar que nosotros tomamos para dedicárselo, para que la iglesia de Jesucristo se una a adorar y a glorificar. ¿Por qué el cristiano tiene que tener cuidado en qué entorno se envuelve? Mucha gente dice, no, porque Dios tiene gente. ¿Puede levantar a alguien en la política? Sí, eso es verdad, yo creo eso. Sí, en la Biblia hay personajes que estaban envueltos en la política, en el gobierno, y Dios lo levantó y lo usó en medio de eso y le sirvieron de bendición a la iglesia. Amén. Pero Dios no sacó a Pablo o a Juan y le dijo, para que se vaya a la política. Un partido, vete por un político, y vete a campaña. Señor, entonces da pena que hay pastores que y ministros que se apoyan a eso y hacen esta campaña política. Y si tú le dices algo, dice, no, pero eso no es pecado. Porque si yo llego ahí, es como los artistas, yo canto música del mundo, pero Dios me levantó de ahí para yo ministrarle a ellos. Vamos a ser realistas, la Biblia es muy clara. Dios nunca usó un siervo que estaba ministrando, Dios dice que el que elabore en su camino, en su negocio, que no se ligue con nada del mundo. No, varón, pero usted me está diciendo a mí que una persona que tiene un llamado al pastorado y está pastoreando, deja el pastorado y se va a la política. No, si estuviera dejando el pastorado, no está mal. Yo no lo hallaría mal. No, mira, tú sabes que me di cuenta que mi llamado está por la política. Pero está dejando el llamado del Señor. No, pero me equivoqué. Si fue que lo llamaron realmente. Yo estoy hablando, que diga, no, me equivoqué, tú sabes. Yo creía que yo era llamado al pastor, pero no, soy llamado al presidente municipal, así que no voy a hacer campaña. Ok, está bien, te entiendo. Ya, gobernador. Porque Dios lo levantó a gobernador, ¿tú me entiendes? Wow. Pero tú me estás diciendo gente que están ejerciendo el pastorado, que están ejerciendo, y no quiero atacar, no quiero hablar como porque va a sonar como atacante, el pastorado, como que dame el pastorado, no. Está ejerciendo cualquier ministerio, y se está ligando con otro por afuera, con la política y con esto. No estoy hablando de que no se puede hablar, no estoy hablando de que si a mí tú me preguntas de algún personaje político en la sociedad o en el país que yo vivo, yo puedo dar mi opinión. Eso no es pecado, yo dar mi opinión, aunque tengo que tener cuidado de frente de quién la doy y cómo la doy, a quién estoy refiriéndome, porque si metí la pata, por eso yo digo, a mí no me gusta hablar de política, porque para mí la política envuelve demasiada hipocresía. No, pero espérese, vamos a ver si yo estoy entendiendo bien el asunto. O sea, ocupar un cargo político per se no es malo. No es malo, se puede, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo que vemos mal es que una persona deje el llamado que Dios le ha hecho. Y no que lo deje, porque como te dije, el problema o descuide el llamado. Que se ligue, varón, una gente con llamado, que tiene que estar enfocado en lo que Dios lo llamó. Está aquí y allí.
Es lo mismo que los fariseos. no hay problema. Los fariseos, Hay problema, ¿cómo trabajaban los fariseos? Los fariseos trabajaban igual. El gobierno, lo que es la parte política, había entrado a la iglesia y ya era un estado religioso político. Entonces se ligaban entre sí. Eso no es de Dios. Eso rompe la santidad, la consagración. Dios te santificó para consagrarte, para trabajar en su obra. En su obra. Ahí. No fue para trabajar en otros asuntos que no tienen nada que ver con Varón, él. ya voy a comenzar a sudar, varón. A Está la bien. gente no le gusta. No, varón, este es el plato Es que usted me pone a sudar, varón. Este es el plato fuerte. Pero es verdad que tenemos que y quiero dejar claro, y no es para defender a nadie o justificarme yo, no es que tú no puedes hablar. No es que si a mí me preguntan a mí qué tú crees de este personaje político, de aquel personaje político, dependiendo con la intención que viene la pregunta o dependiendo en dónde yo estoy, no está mal que yo... ¿Por qué digo dependiendo? ¿Por qué tú dices dependiendo? Sí, dependiendo con qué viene la pregunta. Porque hay gente que viene con preguntas, ¿tú me entiendes? Con una picardía. ¿Sabe que por ejemplo, esos dos ejemplares, uno ha hecho una cosa mal, el otro por otro lado, y si tú dices, oh no, yo creo que fulano está bien. Ah, tú como cristiano estás diciendo que fulano está bien y fulano ha hecho esto. Entonces ya tú estás mal. ¿Entiendes? Pero por eso digo que hay que tener cuidado con cómo viene esa pregunta hacia nosotros para contestarla. Pero también hay gente en el entorno que tienen, y estoy hablando de cristianos, que tienen su preferencia. Y tú vienes y te ves en contra de esa preferencia. Yo he visto en iglesias discusiones políticas. ¿Tú puedes creer eso? Yo he visto en la iglesia ministros discutiendo por personajes políticos. No, que tú estás apoyando a fulano, eso está mal, eso no es de Dios. Y yo digo, pero ¿dónde que estamos? ¿En la iglesia o estamos en un partido político? Entonces, ¿de dónde viene a caer la iglesia? ¿Dónde viene la santidad a romperse? Eso estaba pasando con los fariseos. Eso pasó con los fariseos. Ahí está el problema de la santidad con los fariseos. Yo tengo una pregunta. Ahí está el señalamiento de Jesús hacia los fariseos. La pregunta mía... Ahora se cambió el papel ahora. El que pregunto soy yo, pero él comenzó a preguntar. Pero que él quiere aportar. Sí, porque la pregunta es, entonces podemos decir que hay un tipo de santidad de apariencia. Hay un tipo de santidad que se interpreta como... Te voy a decir la verdad. Por la figura, por lo que estamos viendo. tú me Santo, preguntas- no santo. Santo, ¿cómo es? No, te voy a decir la verdad. Estudiamos la Biblia. Es como cuando me dicen del amor. ¿Cuántos amores existe? Yo lo digo, 1. La Biblia no habla de 10 ni 20 amores. Eso lo ha inventado el hombre. La Biblia habla de un amor. Y un amor perfecto. ¿Me entiendes? Un amor. Ya los otros amores son semejanza, sabiduría humana, que sacan conclusiones que el amor es esto, que el amor es esto, que el amor que esto, el amor es uno. Dios es amor. Punto y se acabó. Y todo emana de ahí. Y no se divide. Porque los atributos de Dios no se dividen. Entonces la santidad igual. No es que hay una santidad de apariencia, una santidad de hipocresía, una santidad de verdad. No, hay una santidad. Una santidad. Porque Dios es santo. Entonces, porque en eso cayeron los fariseos. El hombre se inventaron un ahora sí. tipo de santidad de Ahora apariencia. sí, no los fariseos, nosotros hemos inventado. Nosotros también, sí. Ahora, Ay, Dios mío. Jesús, vamos a seguir con el tema, no nos vamos a meter en la política. Ajá. Jesús, no nos hemos salido del tema. Estamos hablando de santidad, hermano. Eso se trata de la santidad. La santidad es separado para Dios, la santidad es pureza de Dios. Pero la santidad envuelve santo, santidad, purificación, consagración. Santificación. Todo eso viene en un paquete. Amén. Automáticamente Dios te llama a ser santo. Te está llamando a caminar una vida en santidad. Te ha purificado, pero ahí mismo te ha consagrado también. Si todo esto viene en un paquete, para que la gente que crea que no, que yo era un criminal, yo sé que yo soy salvo, pero yo ministrar, sí, Dios te salvó para consagrarte en ese mismo momento, es decir, para ponerte a trabajar en su obra. Tú tienes una posición en los caminos de Dios. Todos tenemos una posición en los caminos de Dios. Amén. Aquí nadie vino, Dios lo salvó para que se siente en una silla ahí. Y espérame que yo vengo ahora. No hay un trabajo que hacer para cada uno. Eso se llama consagración. Y eso viene junto en el paquete de la salvación y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La santidad no se divide. Es decir, no hay 17 tipos de santidad, hay una santidad. Ahora, el hombre, el enemigo, el pecado, ha traído toda esta confusión en medio, no solamente en el tema de santidad, como te dije, sino en el tema del amor. Por eso la iglesia celebra el Día del Amor. Y ahí hablan de 17 tipos de amores, que no sé de dónde lo sacaron, porque bíblica no es. Usted es porque yo sudo. Pero... ¿Está viendo? Porque sinceramente, varón, usted me pone a sudar. Es un tema que lo voy a traer el 14 de febrero del año que viene. Vamos a hablar del amor. Vamos a desglosar lo que es el amor y vamos a ver cuánto moral.
Apunta esa fecha. Vamos a hablar del amor. Nos vamos Ok. a sentar en esa fecha. Entonces Oh, pero parece que la sierva, tenemos un público varón El aquí. público. Queremos preguntar. No. Y el público quiere preguntar, entonces. Pregunte que la hermana contesta. ¿Viste? Está difícil. Hermana, pero diga su nombre, sierva. Lady, Fundación Cristiana El Aire. Ya todos me Ah, esa es tu esposa, tú la conoces, ¿no? Yo creo que yo la conozco. Ok, en ese mismo ámbito que estamos hablando de la santidad, podemos decir que sabemos que la santidad es una, ¿verdad? Como ya acabamos de escuchar, pero hay niveles de santidad. ¿Soy yo más santa que mi esposo? ¿O ¡Ay! más santo que yo? ¿Hay Esa niveles? es suya, varón. Esa es suya, varón. Ahora todo el mundo pregunta y yo contesto. Sí, Yo porque dije que la él es el hermana que la está quiere haciendo, contestar. porque él es el que está Yo voy a contestarle eso, hermana. Hermano, para usted, Vamos ¿usted a ver. cree? ¿Hay niveles de santidad? Esa pregunta está Dígame si muy o no. Usted dice, buena. no, para mí no hay, para mí sí hay. Después yo le pregunté por qué. ¿Hay o Sencillo, no? sencillo. Volvamos al principio. Dijimos que la santificación es un proceso, ¿sí o no? Sí. Y un proceso tiene ¿qué? Tiene niveles, tiene etapas. Sí. No todos estamos en el mismo nivel de santificación, varón. Ajá. No todo el mundo. Pues posiblemente. Entonces, ¿hay niveles? Le voy a decir. No le puedo decir que hay. Lo que hay es diferentes etapas en la santificación. Hay niveles de santificación. Lo que Sí, pasa de- es- La respuesta de la hermana quiere una respuesta. Le voy a decir, Yo se la voy a dar. le voy a decir el problema de le voy a decir el problema de la pregunta. Cuando yo digo que hay niveles, estoy diciendo que hay un Porque nivel hay más un bajito. proceso. Hay un nivel más bajito y uno más alto. Yo voy a decir que yo estoy en un nivel más alto que tú. Y eso no queremos traerlo a nadie. No queremos decir que usted es más santo que otro, porque eso es una disputa que es irrelevante. Bueno, yo creo que no puede haber niveles porque el mismo Señor dice, un ejemplo basado en lo que tú dices, Sí. es irrelevante porque Jesús dice, si tú te crees que santo, ¿qué? Santifíquese. Santifícate más. Más. Sí. Eso está en Apocalipsis cerrando. Sí, si yo me creo, como tú dices, Sí. más que tú, me tengo todavía que hacer más entonces. Mira, el proceso de santificación es muy personalizado, porque lo trabaja el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos son diferentes en el proceso de santificación. Las áreas que el Espíritu tiene que ir purificando en nuestras vidas es diferente la mía de la tuya. Para nosotros poder hacer una comparación y decir que hay niveles, para yo decir que yo estoy en el nivel 4 y que usted está en el nivel 5 o el nivel 2, ¿verdad? Debemos hacer una comparación justa. Debemos decir, usted y yo estamos en el mismo proceso, estamos igual, ¿verdad? Porque se comparan manzanas con manzanas. No podemos comparar una piña con una manzana. Entonces usted tiene un proceso diferente al mío. El proceso suyo no se parece al mío, varón. Y el proceso que Dios está trabajando en mí no se parece al suyo. Puede tener una similitud en algún punto, pero el proceso como tal es personalizado. Dios está trabajando conmigo una área, está trabajando con usted otra área. No podemos compararlo. Si usted me está diciendo no es por- la Ahora bien, no se mide por, ahora bien, no se mide por nivel. ahora bien, para compararme con usted no, pero la santificación es progresiva. Si la santidad es Si progresiva. usted quiere decir, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, el día de hoy, el proceso de santificación debe estar en un nivel, si lo quiere usar así, un nivel más alto hoy que como estaba 5 años atrás. Ah, no, también. Porque Dios va, para decirlo con relación Ya a no mi hay- proceso. Ya no hay una comparación. Y si no hay una comparación. Pero no para ya no compararme hay con una medida. usted, exactamente. Yo no puedo decir que yo soy más santo que usted o viceversa. Sí, No, sí. es incorrecto decir eso. ¿Y usted, Cielo, qué usted cree? Yo no voy a usar la palabra nivel, porque Sí. está incorrecta. Sí, sí. Hay que tener una madurez. Ok. Es una profundidad. Exacto. ¿Por qué? Porque el pueblo, en el tiempo de antes, ¿qué hacía? Miraba esto, que ellos decían ser santos, pero no había fruto. Entonces, ¿cómo me mira a mí el resto de la gente? Por mi fruto. Mi fruto va a decir si yo soy santo o no soy santo. Porque el proceso, como él dice, el proceso, hay un proceso, el proceso Sí. suyo no es el de él, No es ni el es el mío, porque Dios nos llama a diferentes cosas, nos va a dar una madurez diferente, porque mi proceso, Sí. mis situaciones, mi experiencia de vida va a ser diferente. Ahora, varón, algo aquí, antes, brevemente ahí. Hay una área en mí, que ya Dios ha trabajado en mí, que yo voy a estar más desarrollado que usted en esa área. Y por eso la Biblia dice que tenemos que ayudarnos unos con otros. Y una área suya, que usted va a estar más desarrollado que yo, y entonces usted me va a ayudar a mí también, me va a servir de bendición en esa área. Pero como un todo, decir por ejemplo como un todo, no, yo estoy en el nivel 10 de santificación, yo soy el super querubín, el super santo. Y los hermanos por allá verlo como que no son, eso no es correcto. Entonces, la pregunta estuvo muy buena. Yo le doy gracias. No, y no me le den el micrófono, ¿no? Por la hermana Lady. No, que coja el micrófono y que lo mantenga en la mano. ¿Por qué le doy gracias a Dios por ella? Porque es algo que se vive. Y eso es lo que yo quiero hablar. Por eso digo que este es plato fuerte. Esto es algo que se ve. Ella hizo una pregunta a
actualizada. Es decir, esto no fue algo que, déjame ver, no. Y claro que hay. ¿Cuál es la respuesta? La conclusión de todo lo que hemos hablado aquí. No hay niveles, hermano. Dios no es un Dios comparativo, es decir, Dios no nos compara el uno con el otro. En Dios somos iguales. En el momento que yo me crea más santo que tú, en el momento que yo crea que soy más sabio que tú, en el momento que yo me crea que Dios me usa más a mí que a ti, ya me caí de la mata. Ya me tengo que arrepentir. Porque ese no es Dios. Sí, Dios no tiene una comparación. Y es importante que la hermana Lady trajo ese punto, porque estamos hablando de la santidad. Otra pregunta. Sí, pero voy a terminar con esto para que Lady después venga y haga la otra pregunta. Sí. Porque hoy se mueve eso. Mucha gente cree que por la apariencia o por el conocimiento que tiene, entonces se cree por mayor a otro. No, en la santidad eso no va. Eso creían los fariseos y los saduceos. Mira lo que le pasó cuando Jesús llegó. Así que cuando volvamos, venimos con la siguiente pregunta de la hermana Lady. ¡Cuidado! Bueno, entonces, hermano, ¿usted quería agregar respecto a lo que estaban hablando ahora mismo? Bueno, esa pregunta tenemos que admitir que... Como que yo vi como que usted como que gagueó y usted no gago. ¿Qué pasó, Álvaro? No, pero quedamos de acuerdo con eso. No hay niveles por lo que acabamos de discutir entre nosotros acá. No podemos comparar los diferentes procesos que tenemos. Pero vuelvo a recalcar, la santificación sí es un proceso progresivo, personal. Porque nosotros, a medida que vamos avanzando en esta relación con el Espíritu Santo y el proceso de santificación, nosotros tenemos que ir teniendo áreas ya más acabadas, porque somos, como dice la palabra, barros en la mano del alfarero. Con el tiempo la figura va tomando más forma, hasta que alcanzamos la forma que tenemos que alcanzar, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Gente que se creen superior al otro, entonces ese es un término... Es importante porque cuando usted ve una persona que quiere reflejar que es más santo que otro, o quiere reflejar una superioridad o espiritual de cualquier... Se siente y que lo quiere transmitir de esa manera. Eso es una característica del religioso hipócrita. Generalmente la persona así, varón. Tú estás hablando de los fariseos. Mire. Por eso además pasaba en la iglesia antigua ya, los fariseos. Ay, varón, espérese, porque hay... Mire, digo otra pregunta. Está bien, ay. Sí, hágase la otra pregunta. Okay, y ya estoy sudando. Aquí vamos. Okay. Entonces, entendiendo que la santidad no tiene niveles, ¿verdad? O sea, ¿cómo debo yo, o cualquier persona, incluso recién llegada a la iglesia, o un poco inmadura, si se puede decir así, cómo debo yo responder a una persona que tiene una falda súper larga, una camisa súper larga, y que me mira a mí con un pantalón y un arete, y me mira por encima del hombro porque es santa y yo no? ¿Cómo yo debería comportarme o responder? Se lo dije, que no le dejaran hacer la pregunta. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Esa pregunta va a caer, va a venir esa respuesta un poco más adelante. Sí le tenemos la respuesta, a esa pregunta. Teníamos esa pregunta en el folleto, es decir, la hermana está conectada. Pero si hay una respuesta, si eso sucede, regularmente la gente que se cree superior es por la mentalidad religiosa que tiene, esa mentalidad religiosa, esa mentalidad farisaica, es que se le llama, ¿no? Que por su vestidura, por sus acciones de apariencia, ¿qué hacen? Ellos se creen superior, ellos se autodenominan, yo estoy por arriba de ti, porque yo uso esto y tú no lo usas. Mire, esas personas así generalmente usted lo va a ver que son muy acusadores. Porque quieren aplicarle todo el peso del castigo al otro. Cuando usted ve una persona que son muy acusadores y que son muy inflexibles, eso es parte de la religiosidad. Eso es parte de esa religiosidad que es por apariencia, pero cuando usted ve la vida de verdad de esa persona, se da cuenta de que esa persona no tiene una conducta de santidad, pero para nada, sino que todo es un montaje. Es realmente vacío. Simbólica tiene una santidad de apariencia para manipular a los demás, y como los demás quieren verse guiados por lo que están viendo, entonces le venden un estereotipo. Ay, varón, hay un estereotipo que es eso mismo, un estereotipo de santidad. Te dice, no, porque el que es santo tiene que estar así, tiene que usar el cabello así, tiene que usar esto de esta manera y de otra manera, y crea un estereotipo de santidad. Ya tú estás hablando de un... Déjalo ahí, varón. Vamos a hablar de esos puntos. No, porque mejor eso hay que aclararlo, eso hay que aclararlo. Él dice que yo soy que lo pongo a sudar. Igual es una aclaración que no lo hemos hecho todavía, pero es importante hacerla porque estamos entrando en ciertos temas que son sensibles. Lo entendemos que son sensibles, pero aquí no tenemos la idea ni la mentalidad de atacar ni de corregir alguna ¿cómo se le llama? Alguna denominación.
¿entiendes? Entendemos que hay diferentes denominaciones que trabajan y tienen un punto de vista diferente en ciertas cosas. No somos quien para señalar, simplemente aquí estamos tocando un punto bíblico referente a la santidad. El hermano tocó ciertos puntos ahora, medio sensibles. No, eso lo vamos a aclarar bien. Porque no, hay material que tenemos que... Sí tenemos material para aclarar, pero lo tuve que frenar porque... Quédese aquí, que vamos a llegar a todo eso. ¿Por qué el hermano se expresa así? ¿Dónde cae la pregunta de la hermana que va a ser contestada con más amplitud? Así que yo soy el que hago la pregunta, hermano Edwin, relájese. Yo voy a seguir haciendo preguntas porque está ok, hermana. Yo le voy a hacer una pregunta directa a usted. Ajá. Hablamos de los fariseos, los saduceos, los escribas, que aunque no estaban bien tan envueltos, sino que eran personajes, por si alguna gente dice, porque los escribas así. Venía siendo el periódico de ese entonces. Vivían escribiendo por todos lados todo lo que pasaba y hablaba. Pero sí tenían una cierta relación con todo lo que era lo religioso y el gobierno. Entonces, estaba relacionado en eso y tenía su simpatía. Sabían qué partido le gustaba o qué secta en aquel entonces le gustaba. Por eso lo mencionamos a ellos. Ahora, sacamos y entendemos ya la posición de los fariseos. Vienen con una mentalidad de una santidad basada en el Viejo Testamento, pero errónea, no igual que no ritual. Es decir, un ritual pero totalmente corrompido, porque ni en el Antiguo Testamento, que es la base de la santidad que la sacamos, vemos esa hipocresía, esa mentira, esa falsedad, sino que ellos estaban totalmente salidos. No podemos decirlo de que estaban viviendo una santidad ritual, ¿no, ¿verdad, varón? No es una apariencia de santidad. Una apariencia. Que estaba viviendo. Se habían inventado una nueva santidad, como hoy día. Sí. Pero hablemos de Jesús. Jesús aparece en escena. Hay mucho conflicto entre Jesús y los fariseos, y si lo analizamos desde el principio, casi todos los conflictos tenían una base, y era la santidad. Era lo que era de Dios separado con lo del mundo. Entonces Jesús, y del pecado. Si habían ligado, como le dije, lo que era, y hablamos, lo que era la política, y todo eso se había ligado. Jesús atacó mucho por ese lado, es decir, lo reprendió, pero también había mucha manera de vivir. Por eso le dijo sepulcro blanqueado, símbolos resonantes, correcciones personales a ellos. Ustedes están actuando mal, ustedes no están bien, ustedes mismos. Va al templo y es un desastre, porque si lo de adentro están dañados, imagínense el resto. Pero Jesús vino y enseñó de la santidad. ¿Me puede hablar usted un poco cómo Jesús trabajó la santidad desde su comienzo? Mira, aquí este hecho que pasó aquí se refería a la santidad, este hecho a la santidad, este hecho a la santidad. Quiero que usted nos hable un poco de lo que es la vida, lo que es Jesús y la santidad en acción. Jesús en aquel momento, desde niño, tú ves que Jesús visita el templo. Y aún ¿sabes? Cuando van a hacer lo del censo y todo eso, y Jesús hasta se escapa y va allí donde los maestros y se sorprenden de la sabiduría que tiene ese niño tan pequeño, y ellos dicen que le hacían preguntas y todo. Y ahí yo me imagino que desde ese momento que Jesús está en ese templo, empieza el problema, los conflictos, porque ellos están viendo y están siendo confrontados con lo que de verdad es santidad. Porque desde el principio ellos son los enemigos de Jesús. Ellos son los que están en contra de todas las enseñanzas de Jesús. Y le molesta lo que es santidad. Le molesta la forma de ser de él. Le molesta aún cuando viene aquella mujer que va a ser apedreada. Y entonces Jesús los confronta. Y entonces le dice, mira, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando es... ¿Sabes? Todos los que estaban allí están, ¿qué? Temblando, porque saben que ellos estaban actuando mal. Y entonces todos ustedes están actuando mal, y entonces tú estás enseñándome esta. Sí. ¿Y qué pasa con la vida de los demás? Eso les molesta a ellos. Y no tan solo eso, muchas veces Jesús los confronta. Por eso es que termina la fiesta también. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué hicieron? Cuando llega el momento de escoger entre Barrabás y Jesús, ellos mismos le dicen, mira, crucifícalo. Porque tenían la autoridad y el poder para hacerlo. Y aún ellos dicen, mira, en contra de Jesús, hizo estas cosas, levantó el pueblo, en contra mismo de nosotros.
Y entonces esa santidad, eso que Jesús era santo, eso era lo que les molestaba más a ellos. Sí, Jesús lo confrontó directamente a ellos. Sí. Y se iba al templo y le leía. Esta mujer aquí porque no está caminando en santidad o no vive una vida de santidad y ustedes la viven. Wow. Y no pudieron soportar el confrontamiento. Y empezaron a tirar las piedras, Aquí nadie está en santidad. ¿Y qué le dice ahí mismo Jesús a la mujer? Vete y no peques No más. peques más. ¿Qué es lo que le está diciendo? Métete en santidad. Exactamente. Métete en santidad. Santifícate ahora. Santifícate. Ya no hay ninguno de los que están ahí que te estaban acusando. Y yo Las tampoco piedras, no, yo tampoco te acuso. Wow. Entonces ahí tú ves la santidad. La santidad en Jesús. En Jesús. Varón, Varón, y tú ves aquí- una reseña de la santidad en la vida de Jesús. ay, varón. Gracias, cielo, por Aquí hay un versículo, varón, mire. Vamos a dejar aquí que nuestro hermano Edwin allá, detrás de la cámara, busque San Juan 17. El libro de San Juan, capítulo 17, comenzando por el versículo 17. Porque ahí nosotros tenemos que conversar algo ahí con relación a la santidad y Jesús. Digo que David, Y la pregunta, Jesús vino a definitivamente enseñar o atraer al pueblo a la santidad. San Juan 17, versículo 17. Es importante. Por eso era que Vamos. le caía mal. Vamos a ver, hermano Edwin. San Juan 17, versículo 17. La poderosa palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Varón. Ahí estamos hablando, Jesús está orando. Si se fija, ese es el capítulo 17. Pero cuando vamos al capítulo 18 de San Juan, habla del arresto de Jesús. Jesús ya está ahí siendo preparado para el arresto, para seguir el camino de la expiación que nosotros conocemos. Pero antes de ser entregado, Jesús ora por sus discípulos y le pide al Padre que los santifique. Y le dice que yo me he santificado para que ellos sean santificados en mí. ¿Pero cómo así, varón? ¿Cómo que Jesús es Estamos santificado? en un dilema. Yo te voy a decir algo. ¿Por qué Jesús? Gracias a Dios, porque entendí el punto, porque si no, yo no estaba hablando. Todavía. Lo que pasa es que, usted no sabe, pero ayer, antes de esto, tuvimos una reunión nosotros tres, para hablar de los temas que uno trae. Y cuando el hermano trae este punto, yo digo, no, espérate, no estoy entendiendo el punto, pero eso es, no, ¿cómo que tú me estás diciendo que esto, o sea, que entramos en día, pero no llegamos muy lejos, porque Dios Sabiduría, nos dio sabiduría. entendimiento, sabiduría, y yo pude comprender y entender el punto del hermano. Ahora lo estoy haciendo él la víctima, pero la víctima era yo. Pero anyway, sí, varón, explique esto, es bien interesante el punto que usted trajo ayer. Hay otro, referente a eso. déjeme ver si yo consigo el otro versículo. Un momentito. Ok, varón, Edwin, si me puedo buscar Filipenses capítulo 2. El Filipenses capítulo 2, versículo 8, manténgalo en Q ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Jesús se santificó a sí mismo? ¿Por qué Jesús? Si Jesús nació perfecto, ¿verdad? Anduvo perfecto en todos sus caminos. Hasta este punto todavía no estaba en la cruz y no había acarreado todo el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús tuvo que santificarse? Si Jesús, perfecto en todo, ¿por qué tenía necesidad de santificarse a él? Eso no es algo como que le puede chocar a ustedes. Si él mismo lo acaba de decir, yo me santifiqué a mí mismo, Jesús, aquí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es interesante saber que si vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8, podemos encontrar una respuesta para esto. Mi hermano Edwin, allá detrás de la cámara, si puede leerme ese versículo, por favor. La palabra poderosa de Dios dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Wow. y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Qué significa que se hizo obediente? Habla de una acción. Jesús no estuvo pasivo,
que vengan y me maten y yo estoy pasivo sin hacer nada. No, él accionó para mantenerse en obediencia. Recordemos que habíamos dicho que el proceso de santificación no es pasivo, es activo, que es apartarse del pecado, pero es consagrarse. Y que en el proceso de consagración, en ese proceso de santificación, se necesita que obediencia. Jesús tenía una encomienda del Padre. Jesús dijo Jesús no habló una sola palabra que no la haya recibido del Padre. Todo lo que Jesús dijo, que todo lo que yo hablo lo escuché de mi Padre. Todo lo que yo hago lo vi hacer. Él estaba en una completa obediencia. Él no actuó de su cuenta. Él actuó en una comunión perfecta con el Padre. Amén. En esa comunión perfecta con el Padre, la voluntad del Padre era que Él fuera a ser que siguiera el camino de la expiación para morir por nuestros pecados. Porque ese era el plan de salvación que el Padre había ideado para poder injertarnos nuevamente. Por eso que Jesús, cuando está en el Getsemaní, Jesús está llorando, está muy triste y le dice al Señor, le dice al Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Él tenía una opción de no hacer la encomienda que su Padre le había dicho que tenía que hacer. Pero luego Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad. Se niega, porque él, en ese cuerpo humano que él estaba, tenía una opción de él desobedecer, porque Jesús es el postrer Adán. La misma opción que tenía Adán era la misma opción que tenía Jesús. Jesús tenía la opción de él desobedecer como lo hizo Adán o de mantenerse en obediencia. Entonces, bajo un acto que requiere acción, activo, él desechó la opción de desobedecer y se hizo obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese acto de obediencia durante ese proceso es santificación. Cuando él se sujetó a la obediencia, él se está santificando. Cuando nosotros nos sujetamos a la obediencia de Cristo y rechazamos las cosas que son del pecado, nosotros nos estamos santificando por medio de la obediencia. Y por eso es que Jesús dice que él se santificó a él. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos santificados en él. Porque la santificación de nosotros, y eso le va a tocar a usted, varón, es dependiente de Jesús. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, nosotros no tuviéramos acceso a la santificación. Y usted va a explicar un poco más eso, así que adelante. Sí, a mí me interesa del mismo libro de Juan, el versículo 17, un poco más adelante, lo que dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y por la palabra que nosotros vamos a predicar hoy día. Pero después del corte vamos a seguir. Ok, entonces Jesús tuvo un cuidado tan grande de la santidad. Jesús quiso que la santidad siguiera trascendiendo, como así el Padre quiso, que aún nos mencionó a nosotros. Y si hoy día nosotros estamos aquí, y es gracias a esa referencia que Jesús hizo y a la obediencia que hemos tenido para la honra y gloria del Padre, que nosotros hemos tenido a través de la palabra de Dios, y estamos aquí haciendo para lo que Dios nos consagró, para lo que Dios nos limpió, para el por qué Dios nos llama santos, por qué estamos caminando en santidad. Por eso estamos tomando esta acción. Ahora bien, quiero que hablemos un poco de la iglesia primitiva. Pero ya no en términos de los fariseos. Pasa el proceso de Jesús, pasa los evangelios, viene Hechos de los Apóstoles, ¿sí o no? Se va Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Ahora, refiriéndonos a la santidad, ¿por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera? Aunque Jesús dice que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que lo va a guiar a toda verdad, a todo arrepentimiento. Pero ¿a qué en sí se estaba refiriendo Jesús con esa necesidad que teníamos de tener al Espíritu Santo en nosotros? Vamos a los hechos, a los apóstoles, a los 120. A los 120. Cuando se reúnen y se apartan. Pero había más de 120. Se consagran. Eso me acuerda al hermano de Moisés, a Aarón. Y los hijos, guardados en el cuarto por 7 días. Guardados en el cuarto. Pero Aarón y los hijos estaban ahí, pero Aarón y los hijos no se fueron. Pero había más gente allí. Cuando llegaron los Hechos de los Apóstoles, había más gente, y entonces empezaron a irse. ¿Por qué? Porque puedo decir que no tenían el llamado.
No estaban listos para recibir lo que Dios le tenía. Se desesperaron. No esperaron. Desertaron. ¿Cuántas veces a nosotros mismos no nos pasa eso? Nos desesperamos y Dios tratando de hacer una obra en nosotros, de llevarnos a santidad en un proceso. Y entonces cuando empieza el proceso para hacerte santo, para quitarte lo que a Dios le molesta, nos desesperamos y salimos corriendo del cuarto. Entonces cuando Dios te dice, quédate ahí, que voy a orar contigo, porque es necesario que te llenes del Espíritu Santo, por eso tenía que irse, para que entonces ahí fueran llenados aquellos que se quedaron y Dios iba a empezar a bregar con ellos, los 120 como llamas de fuego. Wow. Como llamas de fuego. Entonces por eso era necesario que él se fuera, para que el Espíritu Santo se quedara y empezara a hacer la obra en lo que era la iglesia. La obra se identidad en medio de la iglesia. ¿Quiere agregar algo respecto a eso? Bueno, que ya nosotros sabemos que la obra de santificación en nuestra vida es dirigida por el Espíritu Santo. Si hoy día es dirigida no a través de no. Y el Espíritu Santo es el que dirige. No necesita que nos bañe otra gente, el pastor. El Espíritu Santo es el que lleva toda la obra de santificación en la vida del creyente. Sí, entonces, la iglesia primitiva empieza ese... Sí, por eso es que es necesario que el Espíritu Santo descendiera, porque es el que te va a capacitar, el que va a trabajar las áreas en ti, el que te va a dirigir, el que va a limpiar, todo eso, toda la obra es por el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es trabajar en nosotros para llevarnos a la imagen de Cristo, para trabajar el carácter de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas, que es lo que es el fruto del Espíritu Santo. Oye, como el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en una vida, el resultado es la manifestación del carácter de Dios. ¿En qué? En lo que es el amor, la paz, la benignidad, en lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, por ese motivo, no me diga que van a hacer otra pregunta. Bueno, por ese motivo es que el Espíritu Santo era necesario que descendiera para que pudiera seguir ese proceso en cada uno de nosotros. Y se extendiera. Y se extendiera. Y se quedara. Así es. Sí, empieza el trabajo del Espíritu Santo directamente y permanente en la vida de nosotros. Sí. Comienza y trabaja empieza lo que viene el comienzo del trabajo con la iglesia primitiva. Ahora, ¿cuál fue el comportamiento de la iglesia primitiva? Ahora no está Jesús, pero está el Espíritu Santo envuelto en ello. Hay hechos que se pueda dar referencia. Por ejemplo, una de las cosas que yo he estado meditando esta tarde cuando llegué a la casa, estaba buscando un poco más de información y me doy cuenta de que la santidad en medio del pueblo de Dios trae unidad. Ay, sí. Oye, otra cosa que sí. Pero ¿por qué es eso, varón? La santidad no une. ¿Pero por qué es eso, varón? Porque la persona que está en santidad está bajo el dominio del Espíritu. No divide. Y entonces el Espíritu que opera en usted, al cual usted está sometida, es el Espíritu que opera en mí, al quien yo estoy sometido. Y hay una coordinación, hay una armonía espiritual. Sí, varón, pero eso es como se contradice hoy día. Porque entre todas estas denominaciones que hay, bueno, tengo que traer el punto, porque es muy bonito lo que tú dices. Oh, no, ¿por qué? Sí. Ahora, la pregunta fuera yo debí de hacer y la hice incompleta. La santidad une o divide al pueblo de Dios. En la iglesia primitiva la unió de una manera fulminante. Y Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, se cercioraba de que mantuvieran en santidad unidos. Y si alguien quería venir a romper esa comunión de santidad, esa unidad de santidad, ¿sabes lo que le hacía Dios? ¿Sabes dos personajes que le pasó eso en la iglesia primitiva? Directamente. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Que querían corromper la santidad del pueblo y mintieron. Ananías y Zafira. Querían engañar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo cortó. Aquí tú no vas a venir a corromper. Ahora, varón, mire, es tremendo. Esto que está sucediendo aquí. Cuando el pueblo está unido en santidad y en armonía espiritual, es tremendo lo que el pueblo, la forma como Dios se manifiesta a través de ese pueblo, varón. El avance que hay y la manifestación de gloria en el ambiente. Eso es algo, varón, mire. El avance que había. Eso hay que vivirlo, varón. Entonces, ¿por qué te digo que hay una contradicción hoy día? Es bueno traerlo aquí para que los hermanos entiendan. La santidad no divide. Nunca en la vida, todo lo contrario, une al pueblo de Dios. Amén. Pero desgraciadamente vemos ciertas mentalidades hoy día, ciertas corrientes en medio del pueblo de Dios, que no se reúnan con esa gente de esa iglesia porque esa gente son diferentes a nosotros.
sea en apariencia o sea en pensamiento, como lo quieran ver. Muchos alguna vez en apariencia, en forma de vestir, otro en forma de hablar, otro en forma hasta de peinarse o recortarse, o el hombre si tiene esto o no tiene esto. Entonces, han hecho una división de esto cuando la santidad no hace nada de eso. Y hacen esa división tomando de excusa la santidad. Óigame bien, si tú le preguntas a una gente radical hoy día por qué no se reúne con los liberales, como ellos le llaman, o como se llaman entre unos le llaman radicales, otros se llaman liberales, yo lo llamo hijos de Jesucristo, para que no crean que yo tengo mi preferencia. Son mis hermanos todos. Pero se abasan a lo que es la santidad. Y dicen, no, porque es que visten así, y eso es pecado. Otros dicen, no, porque es que se peinan así, no es porque se dejan esto, no es porque se ponen aquello. Como que la santidad divide. Pero cuando vamos a la iglesia primitiva, la santidad no dividía. La santidad ni se demuestra de esos puntos de vista. Si no vemos una discusión por eso. El apóstol Pablo, que es el versículo, o mejor dicho, las epístolas de Pablo son las más usadas en traer ciertos dilemas referentes a la misma santidad, que mucha gente ni entiende. Que mucha gente no entiende, simplemente lo leyeron y ya, y tiro por ahí. Por eso es necesario estudiar la palabra, por eso es pedir al Espíritu Santo que nos revele en la palabra. Óigaseme bien. En la palabra, es necesario pedir al Espíritu Santo. Entonces la iglesia primitiva vivía en una santidad. Y esa santidad provocaba una unidad. ¿No, verdad? Y eso fue trascendiendo entre los apóstoles. Y se mantuvieron firmes. Y ese viene siendo el ejemplo de nosotros. ¿No, verdad? El ejemplo de la iglesia hoy día. Ahora mi pregunta es... Y vamos a empezar con el hermano Edwin, que el hermano Edwin le gusta hablar de esos puntos. ¿En dónde se encuentra la santidad hoy día, en la iglesia hoy día? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo la iglesia hoy día mide la santidad de Dios? ¿Se puede medir la santidad de Dios? ¿Es medible la santidad de Dios? Es decir, ahorita estamos hablando de si había niveles. Nivel. Cuando uno habla de medida, hasta cierto punto estamos hablando de niveles. Pero yo no quiero que lo tomen en un término de nivel exactamente. ¿Entiendes? No es una comparación que yo me estoy refiriendo. Es sino, tú estás con un poquito de santidad, tú estás con mucho, estás creciendo, estás poniéndote un poco más bajito. ¿Se puede poner la santidad como un termómetro? Si se puede poner la santidad como un termómetro. Sí, como si se puede como medir como un termómetro, como la temperatura. ¿Tú quieres decir que tú puedes medir el Espíritu Santo? Sí, algo así. Bueno, el Espíritu Santo que trae. No. Hoy la miden. Hoy te agarran y te miran y según tu vista, o según tu habla, o según tu porte, tiene un don de santidad. Dicen, está un poco descarriado, está perdido, no es lo que es, entonces te están midiendo. Entonces la pregunta es, ¿se mide eso? ¿Se puede medir por la apariencia la santidad? Es imposible. No se puede, no. Entonces, si no se puede, ¿dónde está la santidad hoy en medio de nosotros, Edwin? ¿En dónde está? Vamos a hablar una realidad. Vamos a hablar de la iglesia hoy día. Hemos hablado de la iglesia primitiva, hemos hablado en el Nuevo Testamento. Yo quiero que hablemos de hoy día, lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué me interesa a Edwin y la hermana Noemí? Y ahora vamos a entrar a un tema que sí quiero que ustedes tomen su tiempo y hablen todo lo que quieran hablar, pero con el corazón guiado por el Espíritu. Amén. Hay una necesidad de santidad en la iglesia hoy día. Sí. La iglesia está corrompida, el pecado está abundando dentro de la iglesia. No soy un juez. No me malinterpretar, porque tú estás siendo un juez. No, la palabra, lo que me enseña la palabra, todo lo que hemos hablado hoy y lo que estamos viendo, todo lo que hemos hablado de la palabra y lo que vemos hoy día, hay mucha contradicción. Hay varias veces que yo le he dicho al hermano Edwin, bueno, tú estás diciendo esto de la santidad, pero esto no es lo que está pasando hoy día. Entonces, tú dices eso, pero que esto no está pasando hoy día. Entonces, ¿por qué no está pasando? Entonces, para yo poder entender, usted que está ahí a entender, Vamos a hablar de lo que es la iglesia actual. Yo creo, varón, lo siguiente. El problema es la misconcepción que tenemos de lo que es la santidad. Y por eso estamos haciendo esta grabación. Para poder estar claro con lo que es la santidad de Dios. Para saber en qué posición la iglesia debe de estar hoy en día en tema de la santidad. Nosotros hemos hablado de unos ingredientes que son fundamentales cuando se habla de la santidad. Hablamos de la obediencia. Si tú eres iglesia y tú estás en desobediencia porque estás siguiendo una visión tuya que no es la de Dios, entonces automáticamente no estás en santidad. O sea, automáticamente ahí hay un problema. Si eres pueblo de Dios, por estar descuidando la palabra de Dios,
entonces ahí tienes un problema con la purificación, porque la purificación, que es parte de la santidad, la santificación, viene por la palabra de Dios. Entonces ahí también hay otro problema. Entonces yo creo que el asunto de la santidad viene porque no entendemos bien de manera espiritual, no discernimos de manera espiritual lo que es la santidad, número uno. Viene también por un descuido de lo que tiene que ver, de lo que es la santidad como tal. Nos descuidamos en uno de los puntos que hemos mencionado. Y lo que es peor, hacemos un concepto falso de lo que es la santidad, como hablábamos de lo que hacían los fariseos. Entonces, como no entendemos el concepto, como no discernimos espiritualmente, yo me creo mi propio concepto que está basado en lo que yo veo, y entonces eso es lo que yo vendo como lo que es la santidad. Yo digo, esto es la santidad, y comienzo a vender ese concepto humano, y entonces ese concepto humano queremos que reemplace lo que es el concepto original. Para nosotros poder entender mejor esto, yo creo que si nosotros abordamos cómo se manifiesta la santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, nosotros vamos a llevar todo esto que hemos hablado, de la obediencia, de la purificación, la palabra de Dios, la consagración, vamos a ver cómo eso se manifiesta en cada una de las partes que conforma el ser humano. Sabemos que tenemos 3 partes, espiritualmente hablamos, tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos cuerpo. Entonces, ¿le parece bien a ustedes que nosotros abordemos cuál es el efecto de la santidad, cómo se manifiesta en cada uno de los elementos que compone el ser humano? Pero hay un deterioro en lo que es el término santidad en la iglesia hoy día. Una misconcepción, sí. Estamos, sí. Hay un deterioro en lo que es la santidad, hay un descuido. ¿Cómo usted lo llamaría lo que está pasando con la santidad en medio de la iglesia de hoy día? Hay descuido de lo que es santidad, hay descuido de lo que es el Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la santidad. El Espíritu Santo, porque es que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, viene a buscarse él mismo. ¿Sabes? Si yo me vengo a buscar a mí misma, pues entonces, ¿qué es lo que yo vengo a buscar? Yo vengo a buscar un pueblo santo. Yo vengo a buscar lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia. Amén. Amén. Por eso muchos, en la palabra dice, que muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre yo echaba demonios fuera. En tu nombre yo hice esto, yo hice aquello. ¡Wow! En tu nombre. Y después, ¿qué le dice el Señor? Yo no los conozco. Y es el mismo Dios. Y se viene a buscar a él mismo. ¿Hay descuido en la iglesia del Señor? Sí, hay descuido. Hay descuido de lo que es santidad. Y no me refiero a vestimenta. No me refiero a una apariencia, una santidad de apariencia, de orar y ayunar. Pero mira, es algo bien importante aclarar eso, porque es un problema vital. Este programa, el Espíritu lleva a hacerlo, porque hay una necesidad en medio del pueblo de Dios de entender. Yo hago un llamado a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los diáconos, a los ujieres, a todo hombre de Dios, siervo de Dios, a todo creyente, aquel que tenga un conocimiento de la santidad. Hermano, vamos a comenzar a hablar de la santidad. El pecado está entrando a la iglesia, está contaminando la iglesia. Hay que enseñar. Y nadie se levanta y dice, hey, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no está supuesto estar aquí, esto está supuesto estar aquí. Nadie. Estamos envueltos en puro conocimiento, en vana palabrería, de mala sabiduría de hombre, y mucho bla bla bla, y mucho bla bla, y muchas motivaciones, y tranquilo que todo el mundo va para el cielo, y tranquilo que todo el mundo vamos a hablar para Dios. Vamos en contra de los llamados salvos siempre salvos, pero practicamos eso con nuestros hechos. Porque actuamos como que todo es válido. ¿Entiendes? Entonces por eso que no me gusta señalar a nadie, porque una vez señalo para acá y no me estoy dando cuenta que ese dedo viene para atrás para donde mí, y mis acciones contradicen lo que yo estoy diciendo del hermano, si no estoy siendo justo con lo que estoy hablando. Entonces, no entienden la santidad porque no saben. No saben. El pueblo de Dios no sabe, porque no sabe los años que tengo yo, que no escucho un estudio o predicaciones directas, porque de una vez aparece un teólogo por ahí cuando viene a escribir en el programa, oh no, cuando están hablando del arrepentimiento están hablando de santidad. Y hermano, por Dios, sí, yo entiendo todo eso, yo lo entiendo, él lo entiende, los que estamos aquí lo entendemos, pero el hermanito que se convirtió ayer no lo entiende, y es el que importa. El nuevo creyente no lo entiende. Aquel hermano que tú le preguntas, ¿tú sabes cuál es el significado de la santidad? Que tú tienes en tu iglesia ahí sentado y que ni sabe lo que significa santidad.
ni sabe cómo andar y entrar en el camino de la santidad. No sabe ni siquiera de qué que se tiene que separar, de qué que se tiene que alejar. No sabe ni cómo mantenerse puro. A eso es que yo me refiero. Entonces, por eso yo y vamos a seguir hablando ahora, pero quiero hacer énfasis en eso. Comencemos a hablar de la santidad. Comience a hablar, haga estudio, traiga ese tema a su iglesia, a su congregación, a su casa, a sus hijos, a su esposa. Vamos a hablar de ese tema, es tan necesario. La Biblia dice que sin santidad nadie, ni usted, ni como pastor, ni evangelista, ni maestro, ni yo, ni él, ninguno de los que estamos hablando aquí, si no entramos a una santidad, no vamos a ver el rostro de Dios. Es imposible. Entonces, hermano Eddie, y hermano Noemí, vamos a hablar de la santidad para que el pueblo más o menos entienda cómo puede traer directamente esa aplicación a su vida en lo que es la santidad en espíritu, alma y cuerpo. Es bien interesante que la Biblia habla, y creo que tú tienes el texto bíblico, que habla de la santidad en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo opera eso en la vida del cristiano? Edwin, ¿cómo se refiere a lo que es la santidad espiritual, referente a lo que es espíritu y a lo que es alma? Bueno, tenemos el versículo en Q. Segunda de Corintios, varón. Sí, 7:1. Ok, Segunda de Corintios 7:1. Bueno, varón, mire, para que podamos entender bien cómo va el proceso, vamos a comenzar cuando una persona comienza a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted comienza a escuchar la palabra de Dios, como la palabra de Dios es espiritual, trabaja en lo más interno de la vida del hombre. Es lo que más profundo. Dice la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo. Llega hasta donde nada puede llegar. Llega hasta lo profundo de tu alma, de tu espíritu, diciendo los pensamientos, diciendo las intenciones del corazón, como dice la palabra. Todo comienza ahí con la palabra. Entonces eso trae la palabra es la espada del Espíritu Santo. Cuando tú recibes la palabra, el Espíritu comienza a convencerte por esa palabra, a actuar en tu vida y comienza a nacer en ti algo que se llama fe, que también es algo espiritual, que es algo que viene de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra esa fe por esa palabra en tu vida, tú llegas a un reconocimiento de tu estado de pecador. Tú llegas a reconocer, sí, yo estoy mal delante de Dios. O sea, es importante esa etapa en el proceso de arrepentimiento, una etapa donde tú comienzas a reconocer tu estado, comienzas a decir, sí, yo estoy mal, y luego reconoces tu necesidad por Dios. Y quien te lleva ahí es el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra, por el efecto de la palabra. Y es ahí cuando entonces uno procede a un arrepentimiento genuino. Tú le pides al Señor que te ayude, te arrepientes de tu pecado, declaras que el Señor con tu boca, declaras que Él es tu Señor, y entonces tú procedes a este arrepentimiento. Ahí, en ese punto, es cuando comienza el proceso de santificación en la vida del hombre. O sea, antes de ahí usted no estaba en proceso de santificación. Antes de ahí usted no tenía ninguna relación con Dios, porque tu vida no estaba en paz con Dios. Pero cuando tú pasas por ese arrepentimiento genuino, como lo acabé de explicar, en ese proceso, cuando tú naces de nuevo, ahí comenzó el proceso de santificación. Hermano, eso es tremendo. Hay personas que están atados por un vicio, alcohol, drogas, y en el proceso de arrepentimiento, el Espíritu Santo ahí mismo se lleva el vicio. Y dicen, yo desde ese día que conocí al Señor, yo no he vuelto a tocar alcohol. Claro, no es lo que pasa con todo el mundo, porque el Espíritu va trabajando de diferentes formas con las personas. Hay otras personas que poco a poco dejan también el vicio, pero vemos, esto nos deja saber a nosotros que hay un proceso de cambio que inicia en ese preciso momento cuando ocurrió el arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Pero tú sabes por qué? Pasa que cuando la gente cree, ¿no, verdad? La gente, si verdaderamente cree y llega al arrepentimiento, automáticamente cae en un estado de obediencia a Dios. Está supuesto a caer. Eso es lo que identifica, y digo que está supuesto porque eso es lo que identifica al verdadero cristiano. Por eso no a todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque hay gente que cree que, yo creo, levanté mi mano, recibí a Cristo, o porque me empujaron, pero nunca entra a lo que es el estado de obediencia. ¿Entiendes? Y ahí es que cae lo que tú dices, porque hay cierta diferencia, porque hay gente que entran con un corazón directo a obedecer. Entiende bien claro, yo tengo que obedecer. Y si de antes de yo, si lo que yo reconocí fue que este vicio de alcohol no es de Dios y que este vicio de alcohol es que me tiene a mí a donde yo estoy, si lo reconocí,
¿Y qué fue lo que yo reconocí? Que reconocí que eso me hace daño, que Dios no quiere eso para mí, que eso no es de Dios. Pues estoy supuesto a entrar ahí mismo a lo que es el camino de la Someter santidad, eso al Señor. que viene a través del camino de la obediencia y comienza a alejarse. Hay Amén. gente que se alejan por un momento, esto no es por momento, Sí. sino esto es como tú dices, esto es permanente. Ahora, fíjate que lo que te capacita a ti para librarte de esa atadura del pecado es el Espíritu Santo. Porque no es con la fuerza de nosotros, no es con la fuerza de voluntad de nosotros. Porque si fuera así, en el mundo tú puedes tener tu fuerza de voluntad y resolver todos tus problemas. Pero hay ataduras que el hombre tiene, que son tan fuertes que solamente la ayuda de Dios y el Espíritu Santo puede hacer que esa atadura sea rota y el hombre sea libre de eso. Y que tiene que estar dispuesto a ser quebrado como Tiene el que ser. cántaro. Amén. Así es. Tan sencillo como Sí. eso. O sea, tú pasas al frente, tú aceptas al Señor, pero tengo que estar dispuesto a ser quebrado, porque Dios quiere hacer un cántaro nuevo de mi vida. Así es. Por eso es que cuando uno sabe que el proceso de santificación nuestro comenzó el día que usted y yo nos arrepentimos genuinamente delante de Dios, tenemos que entender que es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque mi vida es santificación. La vida de la persona que ha conocido a Cristo es santificación. Por eso es una responsabilidad saber al dedillo lo que es santificación, cuál es el proceso que yo estoy pasando, conocer mi proceso, conocer en qué etapa de la santificación estoy yo. Hermano, nosotros tenemos que ser suficientemente sabios si somos responsables espiritualmente y nosotros escudriñamos la palabra y entendemos el proceso de santificación. Debemos decir en qué parte del proceso de santificación estamos nosotros ahora. Debemos decir, el Espíritu Santo está trabajando esta área en mi vida y ser consciente de eso. Si no lo podemos hacer, si no podemos decir esto, es porque estamos ignorando lo que tenemos que saber, porque es nuestra vida. Ahora, esto trae algo un poco más complicado, y es lo que hace complicado el tema de la santificación. Que una persona que no haya pasado por un arrepentimiento genuino no es espiritual, no ha tenido una reconexión espiritual. Y todo esto que usted y yo hemos hablado acá no lo entienden. Esto es hablar en otro idioma si tú no has pasado por un arrepentimiento genuino. Por eso nosotros exhortamos a quienes nos escuchan que para poder entender esto, no te preocupes si tú todavía no has entregado tu vida al Señor y no puedes entender todas estas cosas que hemos hablado acá. No te preocupes, porque lo que tienes que hacer es primero atender lo primero, que es el arrepentimiento, nacer de nuevo, entregar tu vida al Señor, reconocer tu estado de pecado, pedir ayuda a Dios. Y cuando tú nazcas de nuevo en el Señor, tus ojos serán abiertos. El Espíritu Santo que nos ha guiado a nosotros a llegar a este entendimiento es el mismo Espíritu que va a actuar en ti, para que tú entiendas lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese arrepentimiento se efectúa y comenzamos el proceso de santificación, esa santificación tiene una manifestación en las tres áreas del ser humano, en cuerpo, alma y espíritu. Y no sé si ustedes quieren abordar algo antes, pero para que entremos entonces a explicarle al nuevo convertido, a la persona, cuáles son esa manifestación para llegar a responder una pregunta que todavía está sobre la mesa, que es la pregunta de Lady. Ahora tú tienes un texto bíblico ahí buscado. Léelo, por favor, que es referente a lo que estamos hablando ahora. Segunda de Corintios 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Dios. Wow. Sí, perfeccionando la santidad. Sí, tenemos que estar en santificación tanto espiritualmente como corporalmente. Amén. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer a la Silva. Déjame yo hacer esta pregunta a la Silva. Claro, sí. Cuando estamos hablando de santidad, notamos que vemos mucha responsabilidad que se le carga a la mujer. Prácticamente, si lo pudiéramos decir hoy día, desde que yo tengo conocimiento en los caminos de Dios, siempre he visto que es como que la responsabilidad de la santidad carga en la mujer. Como que la mujer es que necesita ajustarse, la mujer es que tiene que cambiar, la mujer es que tiene que vestirse de tal manera, tiene que peinarse de tal manera. Es como si el hombre no tiene necesidad de peinarse, ni de vestirse, ni de nada. Parece que la mujer es la única que se viste y todo eso. Y la responsabilidad es como un peso de responsabilidad directo. ¿Entiendes? En las iglesias en general siempre se ha visto ese señalamiento. ¿Por qué
si la santidad es un tema que no va exclusivo para la mujer, ni va directamente para la mujer, sino para el ser humano en general. Hombre y mujer. Dice que ninguno, refiriéndose al hombre y la mujer, refiriéndose a la raza humana, vamos a ver el rostro de Dios, sino también santidad. Porque ¿dónde fue que hubo este desorden? O este problema, o esta mala interpretación de la palabra, que se ha convertido en un desorden. Bueno, si nosotros vamos desde el principio, es como tú dices, la mujer siempre ha sido vista y desde el principio como que se le exige más la santidad que al hombre. Pero Dios no dice eso en la Biblia, ¿sabes? Ahí podemos decir que ha sido malinterpretada, porque aún ayer estábamos discutiendo también parte de este tema. ¿Por qué? Porque desde el principio se le está exigiendo a la mujer, aún, ¿sabes? La mujer en cierto sentido ha sido también desvalorada y ha sido también desprestigiada. Y entonces ahí tú ves que la mujer ha ido siendo parte aún en el tiempo antiguo de propiedad del varón. Y entonces empiezas tú a ver una serie de situaciones que aún dentro de la iglesia se están dando en la iglesia primitiva también. Aún tú ves a Pablo mismo cuando dice, mira, no se pongan de esta manera, no usen pues las diferentes joyas, los peinados, que no queremos entrar en nada de eso porque como estábamos hablando, la responsabilidad de santidad no es de la mujer nada más, cae sobre el varón también. ¿Por qué? Porque Dios le exige tanto a la mujer como le exige al varón. Pero que ha sido siempre señalada desde tiempo antiguo, que a la mujer se le exige siempre que sea de una manera, Dios también le exige al varón de la misma manera. O la mujer es santa, pero también el varón tiene que ser santo también. Porque Dios viene a buscarse Él mismo, viene a buscar santidad en la iglesia. Que si es una manera de ser, una manera de peinar, todos nosotros, por cualquier cosa que hagamos, si nosotros dejamos que alguien se pierda por culpa nuestra, la sangre de esa alma caerá sobre la cabeza de nosotros. Por eso Dios nos exige a nosotros santidad, tanto al varón como a la mujer. No es exclusivo de la mujer nada más. Así es. Sino que un punto... Es bien importante aclarar este punto, porque como le dije a la sierva, a través de los tiempos y todavía actualmente, uno ve ciertas denominaciones como que cargan la responsabilidad a la mujer, a la varona, cuando en realidad está totalmente erróneo, no es bíblico eso. Todos estamos supuestos a caminar en el camino de la santidad. Todos tenemos la misma responsabilidad de mantenernos en santidad, en espíritu, alma y cuerpo. No solamente la mujer, sino también el hombre. Lo que pasa, varón, es que en una santidad de apariencia se le asigna una mayor cuota de responsabilidad a la mujer. En ese tipo de santidad que hablamos, que es inventada por los hombres, que es por la apariencia, por lo que se ve. Entonces, en ese tipo de santidad, que es lo que se han inventado hoy en día, entonces a la mujer se ataca más en ese sentido. Pero es interesante ver que la mujer siempre, sí es cierto, la mujer desde la antigüedad, por las civilizaciones, ha tenido bastante problema porque se ha mantenido como la mujer, como aparte, no ha sido integrada en la sociedad. Estuvimos comentando las diferentes eras de la humanidad, donde la fortaleza para la guerra, para la importancia de los varones para aumentar el pueblo, para llevar el control, y cómo la mujer la marginaron. Esa es la palabra, ha sido marginada por mucho tiempo, pero es interesante ver que Dios siempre, desde la antigüedad, tocó a mujeres y utilizó a mujeres para llevar su propósito, pero de una manera tremenda. Y en algunas ocasiones, o me atrevo a decir que en todas las ocasiones que Dios usó una mujer, la usó más que cualquiera de los hombres contemporáneos que estaban en su... Y, varón, es importante ver, cuando vemos, por ejemplo, la vida de Jesús, que esa mujer que había sido o que estaba siendo marginada por las diferentes épocas de la historia, a lo mejor no sé si tenga que ver con parte del castigo que Dios pronunció en el huerto del Edén, cuando le dijo a la mujer ¿qué hiciste? Y luego le dijo que con dolor tendrás a tus hijos, y luego le dijo, y el hombre se enseñoreará de ti. Entonces, no sé si por parte de esto el hombre siempre se ha enseñoreado, de manera que en muchas épocas de la historia vemos cómo la mujer fue tratada, como usted dice, hermana, como una propiedad del hombre.
Como una malinterpretaron esa expresión de Dios, Sí. por decirlo así, malinterpretación de esa expresión de Dios, Sí. porque nunca en la vida Dios quiso decir. pero como un aún, término sí, pero así. aún desde el principio empezó así, pero aún tú tienes a un Jesús. Ah, esa que es la parte que voy a viene- decir. Y Oh. redarguye a la mujer. Eso es lo que, esa es la parte que me falta. Oye, lo que le voy a decir a ustedes. Estamos hablando de la antigüedad, pero me está llegando ahora. Cuando vemos la relación de Abraham con Sara, Sí. si comenzamos a analizar esa relación del padre de la fe con su esposa, vemos cómo se manejaban ellos en su matrimonio. Sí, era diferente. Vemos cómo Sara podía interactuar con, Sí, 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 con sí, Abraham. Vemos cómo Sara incluso le sugiere ciertas cosas a Abraham que después salió siendo un desastre. Sí. Pero que Abraham la escuchó. Sí. Vemos cómo Abraham toma decisión cuando llegan a Egipto con Sara y toma una decisión y Sara se somete. Sí, aquí no vemos al hombre, vamos a poner a Abraham, que pa' aquí, pa' allí, pa' allí, pa' aquí, pa' allí, pa' acá, Sí. sino que había como ¿cómo le dicen a esto? Una balanza. Una balanza. Un balance en su matrimonio. Se escuchaban, interactuaban, tomaban decisiones de ambas partes. Es decir, que cuando viene todo este problema, principalmente en la iglesia, vemos que lo que es un descuido del hombre, es decir, porque cuando comenzamos a echar para atrás, vemos las relaciones que eran, cómo era José con su esposa. Vemos a José siendo un viejo gruñón y mandando. Vemos a Jacob en ese plan. Sí, ¿de dónde sale todo eso? Sí. Si bíblicamente, históricamente, aún en medio del pueblo de Dios, los hombres, David, ¿cómo era con su esposa? Era así, era un viejo gruñón que mandaba y daba palo, la maltrataba o la marginaba. No. Bueno, que ese tenía mucha varón. Sí, Ese tenía no, mucha. y a todita la trataba bien. ¿A esa todas? Bueno, Salomón tenía más que David y dice que a todita la trataba bien. No Y todita estaban felices. No entremos en ese No, tema. por eso. Pero voy a entrar en ese tema porque, aunque queramos entender por qué a la mujer se le ha oprimido de esa manera, por qué a la mujer se le ha dado esa responsabilidad, y el hombre ha sido un irresponsable en eso. El hombre ha sido un irresponsable en cuestión a la santidad y ha querido ocultar toda su poca vergüenza atrás de la mujer. ¿Entiendes? Sí. Porque quieren aparentar, ponte de esta manera, vístete de esta manera, y si tú estás así vestido, yo represento a través de ti, cuando debe ser lo contrario. Pero entonces Jesús redarguye a la mujer. Porque si cuando usted analiza el contacto que Del Jesús... hombre, no del padre, del hombre. Dice, ven mío, que el hombre te tiene pisoteado. Fíjate que por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, que los discípulos llegan, fueron a comprar algo de comer y cuando regresan, ven que está hablando con la samaritana, se sorprenden. Porque no era una acción muy común en ese tiempo. No era bien vista. No era bien vista. Sí. Y fíjate cómo el Señor trata con la samaritana y por medio de ella, cómo ella va y llama a la gente de la ciudad y la usa como canal también para dirigirse a los samaritanos. Ella es la primera evangelista. Es la primera evangelista. Escuche eso. Entonces, también con la misma, ¿verdad? Que la querían apedrear, ¿verdad? Fíjate cómo ellos querían denigrar a esta mujer y matarla, lapidarla y acabar con su vida. Pero Jesús agarra y la eleva, perdona sus pecados y la eleva, la redarguye delante de ellos. Y le dice, si ustedes, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la eleva a la mujer. O sea, Una mujer que nunca se apartó de Jesús, del ministerio de Jesús. y mire, y ¿quiénes soportaron el ministerio de Jesús? Fueron mujeres. Entonces la mujer siempre tuvo un papel importante. Jesús redarguye a la mujer. Jesús cambia la historia. Jesús cambia la historia, pero también tenemos que entender la posición espiritual que tiene la mujer. Es muy importante en el plan de Dios, al igual que también el hombre. Hay ciertas cosas que no podemos pasar por alto, y es la santidad de la apariencia. Yo digo, y estaba hablando con ustedes los otros días, que había un problema actual con la santidad, que es lo que yo percibo. No es que lo he escuchado, que ha sido enseñado así, pero es lo que yo percibo. Sí, hay ciertas ramas de la iglesia cristiana que vive todavía en una, por decirlo así o llamarlo así, por una santidad ritual. Sí, viviendo como en el pasado, mirando eso como un contexto histórico que en un tiempo se exigía, se enseñaba, se decía, pero estaba mal. Sí. Totalmente mal. Hoy día, que es la que se practica hoy día, vemos una santidad envuelta en un libertinaje. Si no hay corrección, no hay nada que obedecer, es algo que no tiene que ver nada con el cuerpo, aunque la Biblia contradice ahora eso, no tiene nada que ver con el cuerpo, es simplemente interno, es de corazón, porque ni siquiera dicen que es espiritual, sino
que es de corazón, que yo hago vestirme de una manera cuando mi corazón está sucio, es una verdad media, pero si tu corazón está limpio, también tu manera de vestir va a estar limpia. Porque es que la limpieza empieza de adentro hacia afuera y se refleja. Háblame un poco de eso, ¿cómo empieza esa limpieza así de adentro? ¿Es la más por dentro, Edwin? No. ¿Cómo es el asunto? Así, volvemos. Tú hablaste mucho un tiempo por eso. Volvemos nuevamente al mismo asunto. Cuando ya uno nace de nuevo y empieza el proceso de santificación, ¿cómo se manifiesta esa santificación en el Espíritu? Primero, la santificación en el Espíritu por medio de la salvación que se recibe en Cristo Jesús comienza porque hay un restablecimiento de la relación con Dios. Es lo primero, porque el espíritu del hombre está desconectado completamente del Espíritu de Dios. Hasta que nosotros procedemos a un arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, que viene el Espíritu Santo y mora en nosotros, entonces ahí se reconecta nuevamente nuestro espíritu con Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que la santificación nos da una reconexión o una comunión con el Padre mediante el Espíritu Santo. Y esto es un efecto inmediato, varón. Eso no es de que un proceso, no, eso es, usted se convirtió, usted nació de nuevo y automáticamente, ¡pam!, tiene un resurgir espiritual en ese sentido, ¿verdad? Eso en el Espíritu. Es sellado por el Espíritu Santo del nombre. Recibimos el sello del Espíritu Santo y automáticamente se restablece esa comunión que perdió Adán y Eva y que usted duró su vida entera desconociendo de Dios, esa conexión se restablece en ese momento, automáticamente. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Ahí es donde la santificación es un proceso paulatino en el alma. Porque el alma tiene todo el tiempo que usted ha durado sin conocer a Dios, viviendo por los sentidos y viviendo por vista. Contaminándose. Entonces usted ha alcanzado un nivel de maldad en el alma por el pecado, que el momento que usted conoce al Señor, entonces ya ese dominio del pecado se quita sobre el alma. Pero todavía quedan cosas y hábitos en ti que tiene que ser purificado y tiene que ser santificado. Y ahí comienza el proceso de santificación en el alma. El proceso de santificación en el alma da como traste, como resultado, el fruto del Espíritu en tu vida. Si tú eras impaciente, tú comienzas a ver cómo Dios va obrando y tú comienzas a ver paciencia en tu vida. Si tú estabas sometido o hundido en pecados sexuales, en fornicación, en adulterio, tú comienzas a ver cómo Dios comienza a sacarte de eso por medio del proceso de santificación y tu cooperación. Porque recuerde que este proceso es entorpecido por nosotros si no nos sometemos a la obediencia. Pero Dios te ha dado el poder, Dios te ha santificado, significa que tienes la capacidad de vencer el pecado. No es cierto que un nacido de nuevo sucumbe frente al pecado. Un nacido de nuevo no puede vivir pecando constantemente, practicando el pecado, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, el nacido de nuevo cae en pecado, porque el pecado está en este cuerpo que nosotros estamos viviendo, que vamos a estar en este cuerpo hasta que seamos glorificados. Pero este proceso de santificación en el alma es construir el carácter de Cristo en nosotros como tal. Entonces, lo que son las obras de la carne que se manifestaban en nuestras vidas pasadas, en nuestra pasada manera de vivir, como dice el apóstol, ahora comenzamos a ver cómo eso va transformándose. Por eso dice que el ladrón no robe más. Hay cambio. Y es un cambio que se va dando constantemente. Usted era un mentiroso empedernido en el mundo, pero de repente usted comienza a ver ahora cómo usted comienza a cambiar. Luego llega un momento que hasta las mentiras te vuelves hasta alérgico a las cosas que tú hacías en el mundo. Ya no como un sometimiento de obligación, porque eso es lo que hace, esa es la diferencia de la religiosidad. En la religiosidad tú quieres aparentar algo de manera obligada, tú quieres actuar eso y quieres obligarte a ser así. Buscando aprobación. Pero luego, ¿qué pasa? Tu naturaleza no soporta ese grado. Y eventualmente tú como un cilindro vas a explotar y vas a dar a conocer tu verdadera naturaleza. ¿A la larga o a la corta? A la larga o a la corta. Mire, la santidad genuina y la santidad ficticia o por religiosidad, yo la comparo como un perfume. Cuando el perfume nace de ti, tú no tienes que ponerlo, sino que es tu esencia, eso es santidad genuina, porque viene de adentro, viene de tu interior. El perfume original, tú te echas un poquito y aunque te bañes todavía huele. Eso está en ti. Esos baratillos, tú te lo echas y nada más te huele a ratico. Pero... En la santidad, varón, varón, en la santidad genuina lo que usted suda es el perfume. Ahora, en la santidad que no es genuina, usted agarra el perfume externo y se lo echa encima. Ese olor no viene de ti. Ese olor tú estás aparentando eso, lo que no es tuyo. Pero eventualmente ese olor se va a acabar.
Y usted va a saber, porque la Biblia dice que el perro vuelve a ¿qué? Vómito. ¿Qué significa eso? Que si la naturaleza del perro no se cambia, el perro va a volver al pecado, porque es su naturaleza. El ser humano que tiene una naturaleza en el pecado, hasta que no cambie esa naturaleza, que lo hace Dios mediante el arrepentimiento, no va a liberarse del pecado. Puedes aparentar lo que tú quieras, pero la bomba en la iglesia va a explotar, que tú tienes 3 mujeres, que tú estás viviendo con los hermanos de la iglesia, que tú eres un... que mentiste. que vive engañando a los hermanos de la iglesia, que era un usurpador, que eso va a explotar. Mira, quiero leer esto para darle firmeza con un texto bíblico a todo lo que tú hablas, que aquí lo refiere todo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, que de ahí sale el nombre del ministerio Caminando en el Espíritu. Amén. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Es decir, tú tienes la elección de hacer o lo que dice el Espíritu o lo que dice la carne. Oye, que se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Sí, aunque tú quieras hacer lo que tú quieras hacer, tú tienes que definirte. Tú vas a hacer o lo que la carne te dispone o lo que el Espíritu te dice. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, si no hay corrección en ti. Porque estás viviendo una vida de santidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, no camisa, fornicación, no falda, inmundicia, no poloché, lascivia, no arete, idolatría, no peinado, hechicería, no maquillaje, enemistad, pleito, celo, no zapatos, ni nada de eso, iras, contienda, desinciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, yo creo que le contestamos la pregunta, orgía y cosas semejantes a estas, como ya lo he dicho antes, que los que practican, no los que hayan caído en eso, como eso Dios no nos está dando lo que es de pecar. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, no poloché, gozo, no camisa, paz, no farda, paciencia, no arete, benignidad, no apariencia de peinado, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si contra tales cosas, no contra la cuestión de vestir y eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es bien importante aclarar esto. Pasiones y deseos. Porque algunas veces tenemos deseo de vestir y voy a quedar, como ya ahora hablé, como suena como que estaba en contra de eso, pero no que estoy en contra de eso. Estoy en contra de la religiosidad. Lo que quieren marcar un marco de apariencia que no es lo que mencionan aquí. Y atribuir la santidad a eso. A eso. La santidad se basa en eso. Mire, hermano, aquí no habla Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, de nada de eso. Ni en la Biblia habla. El apóstol Pablo hizo una corrección. La pregunta que yo hago a esa gente que se basan a eso, ¿dónde estaban los esposos de esas mujeres? ¿No la podían someter? ¿No le podían decir? Tuvo que decir Pablo a callarse todita. No podía decirle a ellos. Pero te refieres a dónde, Corintios. En Corintios, sí. ¿Dónde estaban? Si en ese entonces la mujer se sometía más que hoy día a sus esposos, aquellos que están cantando a las mujeres. Y la mujer no necesita ser defendida porque Cristo la defiende. Pero quiero aclarar, esto es una enseñanza lo que estamos trayendo. Sí. ¿Entiendes? Sí, tenemos que estar bien claros. Ahora, aquí dice que han crucificado los deseos y las pasiones de la carne. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, Eddie, vamos a hacer esta pregunta a la sierva Noemi. Estamos hablando de un término espiritual. Estamos en el alma. Estamos en la manifestación de la santidad o la santificación en el alma por medio del fruto del Espíritu. Sí, ahora vamos a pasar a lo que es la carne. Quiero entrar ya a lo que ok. Sí, porque ya aquí yo creo que mejor de ahí hemos aclarado totalmente a lo que se refiere a la santidad, tanto en el ámbito espiritual. Ahora, la pregunta mía es, todo esto ya dicho, donde no se menciona en estos versículos bíblicos, solamente el apóstol Pablo en Corintios, donde Pedro, primero de Pedro dice, oye, que el tú obtenerte no sea nada más de vestidura y peinado ostentoso, sino de adentro también, que es lo principal. Pedro hace una aclaración en eso también, o añade el fundamento de lo que es. Ahora, una pregunta para los dos, pero quiero que la sierva empiece a hablar. ¿Quiere decir esto? ¿Que yo puedo vestir como yo quiera? Que podemos, aquí no habla de vestidura, aquí no habla de nada de eso, sino de ciertos otros problemas. Si yo puedo vestir como quiera, la mujer puede vestir como quiera hoy día. No. Entonces, usted me puede decir más o menos cuál, bíblicamente hablando o espiritualmente hablando, lo que el Espíritu le ha mostrado a usted. ¿Cómo podemos dar una explicación clara de que la mujer pueda entender
a lo que Dios se refiere y cuál es el cuidado que debemos de tener hoy día. Nosotros como mujeres y siervas de Jesucristo tenemos que mantener un orden, tenemos que mantener, nuestro Dios es ordenado. Por lo tanto, si yo le sirvo a un Dios ordenado, mi apariencia delante de Él tiene que ser ordenada, porque Dios, como estábamos diciendo ayer, Dios no es ciego. Dios tiene dos ojos. Dios entonces mira las vacas, las flores, los árboles. Pues entonces Dios está mirando cómo yo me he visto, tanto mujer como hombre, porque estamos mirando los dos conceptos. Pero entonces, como a la mujer se le ha pedido tanta responsabilidad, vemos que entonces nosotras como mujeres de Dios, cuando yo me paro frente a un espejo, el Espíritu Santo que mora en mí, que cuando yo fui salvada, que pasé al frente, que fui sellada con el Espíritu Santo en mi vida, me va a indicar cómo yo vestir que sea agradable delante de la presencia de Dios. Porque no puedo ir a un lugar, no solo a la iglesia, porque hay ojos encima de nosotras como mujeres y hombres de Dios. Hay muchos ojos que nos pueden señalar de cómo yo visto, de cómo yo hablo y de cómo me comporto. Hay un orden, y como soy una mujer ordenada, mi vestimenta tiene que agradarle primero a Dios, el que me creó, y después, mira, tú misma, el Espíritu Santo te va a ir indicando qué quitas, qué dejas, qué te pones, qué me agrada, qué no me agrada, porque hay normas y hay reglas, y la mujer sabe lo que estoy hablando. O sea, usted me está diciendo que entonces también como parte de la intimidad que tiene la mujer con el Espíritu Santo, con Dios, usted puede recibir las instrucciones de algunas veces qué tipo de ropa usar o qué tipo de ropa no usar, pero ¿es eso una regla general para todos? Si tú eres siervo y te metes con Dios, el Espíritu Santo te guía. Trata contigo. Trata contigo, pero es responsabilidad de nosotros. Vuelvo y repito, pasé al frente, acepté a Cristo, estoy dispuesta, le digo a Dios, estoy aquí, quiero ser un vaso nuevo, estoy dispuesta a quebrantar, a romper el vaso, ya que el alfarero use mi barro nuevamente para crear algo hermoso. Amén, sí. Pero tengo que estar yo como mujer dispuesta a someterme a lo que el Espíritu Santo diga. Puedo ir a mi casa, al closet y mirar, y yo sé como mujer, mirando qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Amén. ¿Por qué? Porque yo tengo visión espiritual y material. Por lo tanto, si yo soy guiada por el Espíritu Santo y yo soy sierva de mi Dios, Dios me va a decir a mí, ¿me agradas o no me agrada? El vaso está limpio por dentro y el vaso está limpio por fuera. Varón, pero díganos, comparta con nosotros el testimonio suyo con relación a lo que Dios ha tratado con usted referente a ciertas prendas de vestir. ¿Quiere compartir con todos nosotros? Te voy a decir algo. La pregunta la hago yo. Yo creo que es importante porque yo quiero decir algo después de eso. Sí, yo particularmente yo he vivido una experiencia, antes del año, mi esposa está aquí, me está escuchando, y es una realidad que me sucedió a mí. Y era que cuando yo comencé a los caminos de Dios, yo vengo de una vida totalmente desorganizada, en todos los sentidos de la palabra. Pero uno de los gustos que me gustaban antes era usar muchas prendas. Mi esposa y yo vendíamos prendas en Nueva York, oro. Entonces solíamos siempre usar, o yo particularmente, mucho anillo. Tenía anillo en todos los dedos y en algunos tenía hasta 2. Tenía guillo. Yo andaba así. Yo llegaba y era emprendado. Cuando vengo y recibo a Cristo y estoy yendo a la iglesia, pues eso a mí no me molestaba. Yo iba con todo mi prenda y me gustaba mi lente negro, que los ojos no me vieran, y siempre, tú sabes, buscando mi comodidad. A lo largo como de 3 meses o más tenía yendo a la iglesia, o 6 meses. Ya yo era cristiano. Yo sé que ya yo había recibido a Cristo. Estoy sentado un día con toda mi prenda y todo mi esplendor. y estoy adorando a Dios, y de repente me da una vergüenza, mi hermano. Wow, un sentimiento de vergüenza. Sí, yo me sentí en ese momento desnudo. Eso fue como que el Espíritu Santo te dijo, mira cómo tú estás. Yo me veía la mano y veía todos esos anillos, veía los guillos, y yo mismo me dije, ¿y qué yo estoy haciendo? Y me acuerdo como hoy que yo me senté, yo estaba adorando como siempre, pero cuando me entró esa vergüenza, esa confrontación, y eso, yo me senté y además me quedé con la cabeza bajada, y yo decía, yo no quiero ni levantar mi cabeza.
porque me sentía pero totalmente desnudo, me sentía como que, oh my God, ¿qué hago yo? Y cuando llegué a mi casa, y mi esposa me estaba escuchando y sabe que lo que le digo es verdad, es mi testigo, me acuerdo yo le expliqué a ella lo que me sucedió, no pude usar prenda, si yo uso mi anillo de casado, como yo siempre digo, para las Dalilas. Me quité todos mis anillos, me quité toda mi prenda, incluyendo, lo más que me impactó, Eddie, ¿tú sabes qué fue? Fue que hasta los lentes me sentí incómodo. Wow. Y por años, por más de alrededor 15 años, yo comencé a usar lentes los otros días, y no permanente, porque hay un momento que lo tengo algunas veces puesto, y vienes a sentir y me lo tengo que quitar. Por más de 15 años dejé de usar lentes, o 14 años, dejé de usar lentes negros, de eso normal, no lentes para leer ni nada, porque no me sentía bien. Y Edwin me hizo una pregunta basada en eso, me dijo, pero ¿qué fue lo que pasó? Y si ahí había algo espiritual que Dios te mandó a quitar eso. Y yo le dije, sí, había algo, porque dentro de mí, aún yo yendo a la iglesia y todo eso, a mí me gustaba exhibir eso. Las prendas me gustaba exhibirlas, me sentía como que, miren, tú ves, aquí llegué yo y yo tengo, yo puedo. Y los lentes era una forma como de atraerla, llamar la atención. Es como decorar mi cuerpo con una intención. Con una intención. Y cuando la sierva estaba hablando, eso es lo que quería hablar. Sí, cuando la sierva está hablando de forma de vestir, de que el Espíritu dice que hay formas de vestir que son impropias. Sí. Si según lo que el Espíritu le está enseñando a la sierva, lo que le mostró a la sierva, que yo estoy 100% de acuerdo con ella, es que hermanas y hermanos, hay formas de vestir que son impropias, que no son de Dios. Por eso es necesario la mujer, como el hombre, lo que dice la sierva, preguntarle al Espíritu Santo, ¿estoy bien? ¿Estoy apropiado? Sí. ¿Estoy apropiada para yo ir? Porque a Dios no le gusta ni la sensualidad, ni el exhibicionismo, ni nada de eso. Yes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero vamos a hacer un pequeño receso. Ya Lady está ready, varón. Hacer una pregunta aquí, no a mí. Y cuando volvamos, venimos con la pregunta de Lady. Y quiero oír al varón, que al varón le gusta preguntar, pero no le gusta hablar. Ok, varón. Bueno, varón, no, espérese, varón, porque lo que usted me acaba, ese testimonio suyo, basado en eso, en lo que Dios trató con usted, ¿verdad? De las prendas y de los lentes. Entonces tenemos que agregar eso a la doctrina. Es pecado, todo el mundo no puede usar lentes. No pueden usar. No, varón, porque espérate, yo no soy fariseo. Sí, porque ya Dios te trató contigo. Ya Dios dijo que eso era pecado, varón. Yo no soy Dios, ni he escrito una Ahí está Lady que quiere hacer una pregunta. José, Espérese. haga la pregunta, Vamos. Lady, haga la Va pregunta. por ahí la pregunta. Que estoy de acuerdo con la sierva Noemí, como mujer y hombre de Dios. O sea, sabemos, o sea, nadie tiene que venir a decirme, mira, tienes esta ropa, estás proyectando algo diferente a lo que es Cristo, tienes esta ropa que se te ve mal. No. Yo creo que el Espíritu Santo nos dirige, como dijo usted, a la forma de vestir, a la forma de conducirnos y de lo que estamos proyectando. Pero ahora bien, escuchando también el testimonio del hermano César y otras cosas, por ejemplo, una vez escuché un testimonio de una prostituta, ella luego se convierte al Señor y ella dice, yo visto con una camisa manga larga, una falda bien larga, y no me gusta exhibir más mi cuerpo porque no me siento bien, porque Dios trató conmigo, porque Sí. no me lo permite. Sí. Ahora bien, la camisa manga larga, la falda manga larga, ¿es una regla para todos? O sea, es una regla para todas las mujeres, tienen que vestir con una falda larga, una camisa manga larga, porque esa es la forma de santidad en cuanto a la vestimenta. Es el mismo orden de la pregunta con relación a usted, lo que Dios trató con usted. Y eso es sencillo, o sea, no, eso es algo personalizado. El trato, la intimidad con el Señor, Dios puede tratar cosas de manera personal con usted. Y déjeme decirle una cosa, Silva, si Dios le dijo a usted, no quiero que te pongas, usted me estaba diciendo un testimonio de una hermana con el cabello, ¿cómo fue ese testimonio, Sí, Silva? pues seguimos por la misma línea de pensamiento, porque Dios tiene tratos con nosotros. El Espíritu Santo tiene un trato conmigo y el Espíritu Santo me va a decir a mí qué le agrada y qué no le agrada. Porque hay veces que lamentablemente caemos en la idolatría. Sí. Me encanta y no puedo salir sin arreglarme el cabello. Y Dios Ay. trató con esta mujer. Y él le dijo, no me agrada lo que estás haciendo con el cabello. Y como ella estaba dispuesta a que a someterse, a quebrantarse, ella dejó lo que estaba haciendo. Pero eso ya no lo puede poner como una doctrina general para todos. No se puede porque Fue- es un trato personal del Espíritu Santo contigo. Sea tú eres idólatra con tus aretes o algo así, el Señor lo sabe.
El Espíritu Santo lo sabe. Lo grande es, varón, que eso que el Espíritu trató contigo, lo que trató con usted, lo que trata con cada uno de nosotros, si nosotros no obedecemos eso, entonces nosotros salimos de la santificación. Porque obedecer lo que Él trató ahí contigo, eso es parte de la santificación en tu vida. Mira que lo que pasa, y es interesante lo que tú tocaste ahorita respecto a la santidad espiritual, en un término espiritual. Sí. Y fue la pregunta que tú me hiciste ayer cuando yo te estaba dando este testimonio, que tú me hiciste una pregunta y me dijiste, pero hay algo más, ¿qué era lo que estaba pasando contigo? Y los anillos, la prenda y los lentes. Decir, ¿qué estaba pasando? Y yo te dije a ti, no, varón, esto no fue por los anillos o por simplemente los lentes. Incluso te dije a ti, yo conozco hermanos, siervos de Dios, que tú sabes que cuando el sol, por eso lo uso hoy día en el trabajo, cuando el sol da muy fuerte en los ojos, si la luz solar al tiempo te daña la vista. Entonces es recomendable aún médicamente, cuando tú, médico... Protegerte de los rayos solares. Sí, claro. Cuando estamos expuestos tanto a ellos como estoy yo así es. el día completo. Pero sí había un problema espiritual en mí, que es lo mismo que estaban hablando ahorita, que a veces no reconocemos, hay habitaciones en nosotros que no queremos abrirla o que no queremos entregarla, sino que la tenemos ahí porque nos agrada. Entonces, eso es lo que sucede con personas como yo y como muchas otras personas. Ahora bien, yo diría que lo importante aquí de que la mujer y el hombre de Dios entienda es que no caiga en una vulgaridad, en un exhibicionismo, en un sensualismo. ¿Usted me entiende? Es decir, aquí todos somos grandes y entendemos. El hombre como la mujer sabe cuando está exhibiendo. El hombre y la mujer sabe cuando está provocando, sea con su manera de vestir, de mirar, de hablar. Sí. No es algo como yo he oído pastora, y digo pastora porque he oído pastora literalmente diciendo, no, porque hay hermanos que se fijan y han venido donde me han dicho, pastor, usted no ha visto a la hermana fulana de tal con esos pantalones tan apretados, y yo le digo, ¿y qué tú haces mirándola? ¿Y cómo tú sabes que el pantalón le queda ajustado? Y eso no son, para mí es algo como que yo digo, pero Jehová, ¿en qué mundo estamos? Sí, ¿en qué mundo estamos? Es decir, entonces yo puedo andar como yo quiera y el que está mal es el que mira. Cuando a ti te miran, te deben de mirar por el Espíritu, por la presencia de Dios. El testimonio que está dando la hermana. En el trabajo de ella, va gente, le pasa por ahí y dice, yo no la conozco, pero sabe, cuando yo le paso por usted, siento algo. ¿Tú me entiendes? Yo he hablado con gente que para la honra y gloria de Dios, que ha expresado lo mismo. Yo sabía que tú eras diferente, que tú eres cristiano. Y no es por mi forma de vestir que dicen eso. No. A mí nunca me ha identificado. Yo he estado andando así. Y a mí nunca me han dicho por el traje, tú eres evangelista. Incluso una vez yo fui con Zarate a trabajar en un sitio, con el evangelista hermano José Zarate, en un sitio, y él lo sabe, trabajando, un pantalón corto, un poloché, subiendo Chihuahua para arriba y eso. Y la dueña de la casa dice, yo no te conozco, pero yo sé que tú eres ministro. Wow. Yo sé que tú eres un siervo de Dios. ¿No, verdad? Tremendo. ¿No, verdad? Y yo iba con... Digo, ¿usted está hablando conmigo? Sí, ella hablaba español. Zarate sabe que si ve este video, él dice, sí, es verdad. Fue donde se va a mudar Tatiana y Robin. Esa comunidad fue. Wow. Es decir, a nosotros no nos identifican por nuestra forma de vestir. Eso no nos da una identidad. No está supuesto a darle una identidad a nosotros. Definitivamente, cuando hablamos de ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo que te va a identificar es tu comunión con Dios, porque la presencia de Dios está contigo. Porque hay algo que aunque el hombre quiera mirarte o la mujer con malicia, no va a poder. ¿Por qué? Porque tú estás revestido con el poder de Dios. Ahora, tú debes de andar de una conducta clara, una conducta decente, no como imitando, dice la hermana, no imitando, no provocando, y no hay que entrar en detalle para decir, mira, este tipo, pero yo creo y estoy 100% de acuerdo con la hermana que tanto el hombre como la mujer debería de tener un cuidado y preguntarle aún al Espíritu Santo qué es lo que verdaderamente me agrada a él. Es como tú estabas diciendo ahorita. Yo sé cuando yo me he visto para provocar. Porque la mujer del mundo se viste de esa manera. Sí. Yo digo lo siguiente. La expresión de lo que Dios ha tratado contigo en el corazón, eso va a tener una expresión externa, se va a ver. Eso se va a traducir en la conducta suya, cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted se relaciona con las personas, en el respeto, la benignidad, el amor, la paz, la mansedumbre. Todo eso se va a reflejar de manera externa, ¿verdad? La mujer y el hombre, cuando uno anda caminando con el Señor, el decoro se va a ver.
La pulcritud de la persona se va a ver reflejada de manera externa. Lo que no podemos entrar es en el dilema de que si la falda es por el tobillo, o si es por la rodilla, o si la blusa es por aquí, o si no 3/4. En ese tipo de dilema nunca va a haber, nadie se va a poner de acuerdo en eso, porque estamos nada más con parámetros externos y físicos, ¿verdad? Ahora bien, es cierto que la mujer que es dirigida por Dios refleja la prudencia y el decoro cuando se viste. Pero lo que pasa es que en la iglesia, hermano, no todos los que están son. Es el problema que tenemos. Y los que todavía no han recibido a Cristo, los que todavía no han pasado por un proceso de purificación, de santificación, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, aquí viene la importancia de nosotros enseñar la santidad y no alejarnos. Sí. El problema aquí es que si yo entro como hoy día entra una gente, un nuevo creyente a la iglesia, lo último que voy a escuchar es de la santidad. Lo último que voy a escuchar es de la obediencia. Varón, yo no me opongo a un código de conducta en la iglesia, un código de vestimenta. No, que debe estar supuesto. Eso fue lo que Pablo hizo. Un código de conducta. Eso fue lo que Pablo hizo. Dijo, no, espérate, vamos a poner un código aquí. Porque Varón, mire. Pero cuando hay un código, por lo menos nos protege de esas cosas que hacen daño en la iglesia. Por lo menos protege al rebaño de cualquier persona que quiera salir de ese tono. Entonces, si es una mujer o un hombre todavía no es lavado por la sangre de Cristo, queremos que venga a la iglesia. Estamos de los recién convertidos, que venga como esté. Sí, queremos que vengan y siéntese, porque la palabra de Dios que va a hacer el efecto en ti. No podemos juzgarte por lo que tú tengas puesto. No. Ven, adora con nosotros, aprende de la palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, en la iglesia, en lo que tú pasas el proceso y Dios sigue tratando contigo, es aceptable tener un código de vestimenta dentro de la prudencia general, ¿verdad? Para que por lo menos todos estemos en la misma página, sin juzgar a nadie. Ahora, cuando ese código de vestimenta se va al extremo religioso, ahí es donde tenemos un problema. No, porque tú no puedes venir a la iglesia con el cabello suelto, tiene que ser con el cabello amarrado. No, porque tú no. Entonces, eso se nota en el ambiente. Cuando ya lo que queremos es poner más sobrecarga de manera religiosa, eso no se debe hacer. Las personas generalmente tienen una forma de vestir dependiendo del lugar donde van o la situación donde están, ¿verdad? Usted no va a ir con traje de baño vamos a decir, a una reunión formal de trabajo, porque está fuera de lugar, ¿verdad? Usted no va a ir a la iglesia donde usted va a escuchar palabra de Dios de una manera completamente burda y indecorosa, porque es que dentro de un sano juicio de una persona uno entiende que no es una forma adecuada para la ocasión, ¿verdad? Solamente una persona demente se atrevería a parecerse de una manera completamente irracional y lógica, ¿verdad? Pero dentro de la sociedad en que vivimos, tener un código de conducta, un código de vestimenta adecuado, sin caer en la religiosidad, yo no me opongo. La cuestión aquí, Edwin, es que, y es una realidad, da pena de que tengamos que tener tener que llegar al punto de sugerir, en el caso como tú lo estás haciendo, de un código de conducta. Pero debe de haber esa necesidad en la iglesia. Yo diría que no necesariamente debería de ponerse un código de conducta, aunque tenemos la necesidad de hacerlo hoy día. ¿Por qué digo yo que no debería? Y tú me vas a dar la razón a mí. Porque si el liderazgo de la iglesia, si lo que somos maduros en la fe, lo que nos llamamos ser fuertes en la fe, lo que llamamos entender y conocer la palabra de Dios, con nuestra forma de vivir, diéramos fruto del Espíritu, no es necesario marcar eso. ¿Tú me entiendes? Se haría, sí, pero se haría por la vivencia de nosotros, no por marcarlo. Ahora, cuando tú hablas de marcar, tú me estás hablando a mí que hay que marcarlo a nosotros, es decir, a la iglesia, a los líderes, no a los nuevos convertidos, no a la gente que viene de visita. Tú me estás hablando a mí y es referente a eso, porque no puedo entender que tú me estás hablando de una gente que... No, tú estás hablando dentro de la iglesia. Entonces, en realidad no hay necesidad, no debe de ser así, no hay necesidad de hacer eso. Esto es un problema de liderazgo, hay un problema de descuido en la santidad tremenda, de tal manera que no hay un control hoy. Tú puedes ir a la iglesia y ver una persona bien vestida, decentemente y bien, pero cuando viene la gente siente al lado, la que ministra, la adoradora, o la evangelista, o la maestra, o la ujiel, con una forma de vestir que tú dices, pero ven acá, ¿nos estamos volviendo locos? Que ella no se está notando cómo ella está proyectándose. Está proyectando a Cristo. Y que el recién convertido va a copiar eso. Entonces, el recién convertido va a copiar eso. Entonces, por eso que yo digo que lo que tú estás diciendo es una realidad hoy día. Para mí debería en la iglesia hacerse reuniones con el liderazgo de la iglesia y dar enseñanza
Darle una enseñanza. Mire, hermano, debemos de tener cuidado con esto. E incluso no tuviera de más, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, hacer una regla. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo que un código de conducta de vestimenta? Mira, aquí todos los líderes deben de tener en cuenta que la vestimenta, la forma de nosotros comportarnos debe ser así, Varón, porque debemos de proyectar lo que nosotros tenemos por dentro. A nadie debe de quedarse de eso. Sí, varón, mire, en la iglesia, desde años atrás, en iglesias en Santo Domingo, no me refiero a la iglesia donde yo he estado, eso no se ha visto por allá, pero en otras iglesias que me han dicho. Por ejemplo, llegó un momento donde era muy frecuente, yo sé que ustedes en algún momento han vivido algo parecido, por el tiempo que tenemos en la iglesia sirviéndole al Señor, donde era como de moda que los hermanos tomaran el altar para referirse y tirar indirectas a otros hermanos que estaban sentados. Varón, usted me debe un dinero, yo voy a tomar una oportunidad. Dios le bendiga, hermano, porque la Biblia dice que los que son mala paga no entran al reino. Si usted debe dinero, páguelo, hermano, sea responsable. Pero yo estoy hablando contigo desde el púlpito. Lo grande del caso es que media iglesia sabe que me debe dinero eres tú. Y saben que el problema es contigo. Entonces, estaba esa tiradera de indirectas. Y era muy frecuente. Hasta que la iglesia tuvo que poner decir, eso era antes, varón, ahora no, ya eso no se ve, yo creo. Ya la iglesia ha avanzado. Ni es aquí. No, ni es aquí. Ya hemos avanzado. Sí, ya hemos avanzado. Yo no he oído más nunca. Sí, pero hemos tenido que decir, hermano, mira, aquí no se puede tirar puya. Los dominicanos decimos tirar puya. Aquí no se puede tirar indirecta. El púlpito no es para tirar indirecta. El púlpito es para ministrar la palabra de Dios. Y se tuvo que poner como un código de conducta, varón, para poder subsanar esa área ahí, varón, porque si no, eso era algo, varón, que eso daba pena. Bueno, hermano, ha sido largo el día, el tema ha sido muy bueno, hemos tratado de simplificarlo, aunque usted no lo crea. ¡Wow! Simplificarlo. Sí, lo hemos simplificado, hay muchas cosas que el hermano Edwin quería compartir. Amén. Hay muchas cosas que la hermana Noemí había querido compartir también, igual que mi persona, pero entendemos que no hacemos nada con llenar el vaso y rebosarlo, si no se le va a sacar el provecho indicado. Creo que lo que hemos dado aquí, lo que el Espíritu ha querido y ha permitido que nosotros demos, como dice el hermano Edwin siempre, estamos abiertos a cualquier pregunta, estamos abiertos a cualquier comentario, en cualquier cosa que nosotros hemos haya dicho, que usted quiera añadir o corregir. No somos perfectos, que hemos tratado de ser bíblicos en todo lo que hemos hablado, pero entendemos que puede ser que usted tenga un punto de vista diferente al de nosotros y quiera compartirlo con nosotros, y con mucho gusto nosotros atenderemos su pregunta o cualquier inquietud que usted tenga. Quiero leer este texto bíblico para cerrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, y dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, le motivo a mantenernos en santidad para nuestro Dios y que sigamos adelante.